Aquello ocurrió en 1974. Han pasado muchos años. Fue un suceso muy triste. Cuando tanta gente muere en una casa. Y cuando fue un miembro de la familia quien los mató. Todo el mundo sabe que lo hizo él. Yo fui al colegio con Ronald DeFea, a la escuela secundaria de Amityville. Era un estudiante horrible. Cuando la gente venía a hablar con nosotros, directamente los mandábamos a otra ciudad. Que no queríamos que vinieran a mirar la casa nunca más. No los queríamos observando, porque fue un suceso muy triste que ocurrió aquí. Hemos vivido aquí durante 2 años y medio. No quiero nada. No quiero publicidad sobre la casa. Esa publicidad me genera un problema. Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. No hemos sido muy bien recibidos en Amityville, Nueva York. Husmeábamos en busca de la historia actual de esta casa que seguramente ustedes ya conocen, aunque quiero contarles algunos datos nuevos. Es una maravillosa casa. $950.000 su precio. 3 plantas, fachada ahora pintada de blanco. Las siniestras ventanas anteriores casi con forma de ojos han sido sustituidas e incluso la numeración de Ocean Avenue también ha sido variada. Da la impresión de que nadie quiere recordar que allí ocurrieron cosas espantosas. Por eso quizá la hostilidad de cierta parte del vecindario. Es un secreto a voces que intentan acallar, porque esta casa no tiene buena prensa. Amityville, Nueva York, hace 40 años precisamente, en este lugar acomodado de la alta burguesía de ese estado norteamericano, allí precisamente un muchacho problemático vivía con sus padres. Desde el año 24 muchas otras familias habían tenido su vida, su hogar, su crecimiento sin ningún problema. Pero Ronald DeFeo empezó a escuchar voces. En algún lugar no determinado en concreto de esta construcción, él empezó a sentir que una voz le hablaba a él, solamente a él. Una noche, la del 13 de noviembre del 74, esa voz potente, esa voz imperativa le dijo: acaba con ellos, mátalos. Ronald siempre ha dicho que el demonio de esa casa le obligó a hacer lo que hizo. ¿Qué es lo que hizo? Subió como una sombra, como un fantasma, con una escopeta y con tiro de gracia acabó con sus padres y sus 4 hermanos pequeños. Antes había preparado una sopa letal, una sopa llena de barbitúricos, de medicamentos, que los condujo a un sueño del que jamás despertaron. Ese crimen, el sextuple crimen con alevosía en Amityville, marcó profundamente al vecindario, a todo el barrio, y quizá por eso el secreto. Quizá por eso las molestias. O también porque tiempo después, sin conocer o conociendo la historia, otra familia que deseaba reconstruir su vida encontró la ganga con embarcadero, la ganga con césped perfectamente cortado, la ganga en un lugar donde nunca hubiesen soñado vivir. Pero los Lutz, que era esta nueva familia, entró a vivir allí y empezaron a ocurrir cosas del primer día. Cosas terribles, cosas espantosas. Por ejemplo, el padre, una de las noches, escuchó unas voces, una especie de lamentos que le llamaban. Provenían del embarcadero, bajó en la madrugada, siempre a las 3:15. Él no lo sabía, pero era la hora de los crímenes de Ronald DeFeo unos meses antes. De la tercera planta, su niña le miraba a él. Su niña, en silencio, quizás sonámbula, le observaba con una enigmática sonrisa. Pero lo peor es que detrás de la niña había alguien más, alguien no invitado. Lutz dijo que era como una criatura, como un animal, ahí, agazapado. Al final los Lutz aguantaron 28 días. Y esa historia, la de ese mes de una familia que creía en su unión familiar y que acabó destruida, se convirtió en el emblema de las casas encantadas en Norteamérica. Yo les traigo novedades,
Novedades algunas, sinceramente, espantosas, que vuelven a hilar la historia de este hogar que tiene hoy un precio: $950.000. Hubo una noche que los Lutz decidieron dejarlo todo, los juguetes de los niños, su ropa, todo, y marcharse de allí huyendo como alma que lleva el diablo. Una escena que vivieron todos juntos. Objetivamente, la casa de Amityville es una casa de ensueño, con su embarcadero, con su césped bien cuidado, como han comprobado, con sus 3 plantas, con su piscina, con su trampolín, con su acceso a la ría. ¿Ustedes vivirían con su familia en una casa sabiendo que ha habido un sextuple crimen y que la familia que en los años 70 y protagonista de esta historia la compró como hogar de sus sueños aguantó solo 28 días? ¿Eso es suficiente argumento? ¿Ese mal, esa oscuridad de Amityville ya se ha marchado? Hemos visto ese cambio de carcasa de alguna forma, esos ojos absolutamente icónicos de lo que es una historia de miedo célebre en Estados Unidos, lo han cambiado. También la numeración. Y, como decía, novedades que les pueden interesar. Porque hay algo, en este caso hay algo, y eso es la cuestión más profunda, sin duda, que yo creo que no se guioniza, quizás se aderece, pero hay una profunda verdad misteriosa, esencial, muy extraña en la historia de esta casa, con ventanas en forma de mirada. Mirada que recuperó nuestro compañero Carlos Cala, compañero durante muchos años, y lo sigue siendo, por supuesto, en la cadena SER, un periodista racional, serio, escéptico, pero que también se obsesionó con el extraño influjo de esta vivienda y le dedicó hace ya, ¿cómo pasa el tiempo, Carlos? Buenas noches, compañero. Buenas noches. Exactamente 7 años, el único libro de alguna forma monográfico por un autor español en torno a esta historia que tiene polémica y tiene absolutamente de todo. Carlos, ¿tú vivirías en esa casa? Porque viendo las imágenes que hemos visto, parece una buena compra incluso, ¿no? Sí, la casa en sí es una propiedad de ensueño, pero yo creo que no viviría en esa casa, en cualquier lugar en el que se hubiera producido un acontecimiento tan desgarrador como el que se había producido ahí, en ese lugar. No, yo creo que no. Hay novedades importantes, diversas. La ramificación de Amityville nunca acaba. Hubo emisarios del Vaticano. Y ahora, uno de los protagonistas de esa historia de fantasmas de crimen y que da sinceramente mucho miedo, que impacta, habla y cuenta cosas que nadie esperaba. Javier Pérez Campos ha seguido toda esa información al minuto, al detalle. Y vamos a intentar aquí combinar lo que investigó Carlos, y se sabe que es tremendo, y lo que aporta ahora esa nueva luz, no sin polémica. Javier, bienvenido. Buenas noches, sí, claro. Es tremendo. Yo sé que igual cometemos aquí cierta herejía, ¿no? Empezar con un tema tan oscuro, porque es que lo que rezuma esta historia es oscuridad. Tenemos evidentemente lo primero, si os parece, si les parece, la fotografía. Historia de una foto. En el año 1976 la casa es abandonada, con esa familia huyendo, directamente huyendo. Todos sus sueños se han roto, han vivido unas pesadillas que nadie puede imaginar en una vivienda y tienen que salir de allí. Pero llegan los investigadores y es la historia de esta imagen que tiene también una especie de lado oculto. Cuéntanos, Javi. Esta foto se toma en la madrugada del 6 de marzo de 1976. El caso está empezando a llegar a los grandes medios de comunicación y precisamente por eso los Lutz, todavía propietarios de la casa, permiten el acceso a un grupo especializado que haga varias pruebas en el interior de ese domicilio. Allí llegan importantes periodistas, hay incluso un presentador de noticias muy importante en aquella época en la televisión americana. Hay un fotógrafo que es el que capta esa fotografía, Jim Campbell, que es uno de los fotógrafos también más conocidos y más importantes en aquella época. Y en ese momento también están los Warren. Los Warren son los parapsicólogos que habían ayudado de alguna forma a la familia en aquellos días. Pues bien, Jim Campbell va recorriendo la casa en soledad,
fotografiando cada estancia, y la última prueba termina en la segunda planta, en este pasillo que vemos aquí. Él coloca su cámara al final de la escalera y deja que ella vaya haciendo unas ráfagas fotográficas en las que no hay nadie en el lugar. Por supuesto, esa noche, según ellos, no había niños, no había animales, solo estaban esas personas de investigación, y dejan la estancia, el pasillo, en completa soledad. Esta fotografía es la que causa ese pánico también en la gente que está allí cuando revelan la foto, porque no esperaban que apareciera ese niño. Ese niño, muchos aseguran que es Joe DiFeo, el niño que falleció a manos de su hermano. Y de hecho se llegaron a hacer comprobaciones con fotografías que tenían de Joe DiFeo y decían que el parecido era asombroso. Posteriormente, cuando sale la fotografía, se arma una gran polémica y algunos llegan a decir y a comparar esta cara con la de uno de los investigadores que estaban allí esa noche, que bueno, dicen que es el que más se parece a él porque lleva también una camisa de rayas. Desde luego, a mí podemos me da comparar rápidamente las imágenes, no sé qué os parece, y es verdad que uno es un adulto, un joven adulto, y esto es un niño. Sí, la cara es la de un niño totalmente. No, vamos, yo creo que no hay mucha duda cuando se ve esta fotografía. Y desde luego el investigador en las fotos que hemos visto no lleva gafas, creo recordar. No, Paul Bartz, claro, ese es el investigador, que dicen que además lleva el flequillo muy parecido, pero es cierto que el rostro que tiene Paul Bartz no se parece al de este, que es más infantil. Claro, es una cara de niño. Que imaginamos que el propio investigador es el primero que diría, soy yo. Soy yo. Claro, no, y él hace poco además, precisamente para terminar y zanjar esta polémica, sacó una especie de comunicado en el que decía que, bueno, pues que él no era el de la foto y que por favor se respetara a los Warren, que habían fallecido también recientemente. Curiosamente, las personas hilaron este rostro de este niño que están viendo, que parece que se asoma. También hay un aspecto casi de carne y hueso, ¿no? Nuestro compañero Guillermo León, analista fotográfico, también está muy enganchado, obsesionado, algo tiene, se llama Amityville, que atrapa con esta fotografía, intentando saber su verdad, ¿no? Pero se comparó, como decías, Javi, con el niño de los DiFeo, que fue una de las 6 víctimas de esa noche de terror de 1974. Se comparó con ese niño, además porque esta imagen parece salir de la habitación que ocupó Joe DiFeo cuando falleció en la casa de Amityville. Por tanto, era esa era la habitación de los dos, en la que fueron encontrados los cuerpos de los dos niños boca abajo sobre sus camas. Yo lo he comentado en alguna ocasión y me he enterado hace poco, sinceramente, no seguía la pista. Había uno de los pocos libros que me ha dado miedo en mi vida, es Aquí vive el horror, el libro que da a conocer esta historia, Jay Anson, muy polémico, donde se detallan los 28 días de permanencia de ese matrimonio en la casa maldita. Da miedo, da miedo. Y Jay Anson, después de hacer otro libro, 666, también se quedó enganchado con esta historia, va y muere, ¿no? Prácticamente sobre la máquina de escribir. Ahí empieza un poco la maldición, que ahora se abre con nuevos datos que les van a interesar. El niño de esa familia que aguanta solo 28 días, rompe su silencio y habla. Y hay una escena que es tremenda, que hemos recreado para todos ustedes, y es algo que ninguno conocíamos. Esa familia llega con muy buenos deseos, familia que quiere cumplir el sueño americano, casa con embarcadero, pero lo que no se sabía es que el padre ya tenía ciertas inclinaciones. Sí, y de hecho en el libro de Jay Anson, Aquí vive el horror, se nos pintaba George Lutz como una persona un poco escéptica, que cuando empieza a vivir los fenómenos es cierto que empieza a creer en ellos, pero en un primer momento él no creía en todo esto. Pues lo que cuenta ahora Daniel Lutz es que George Lutz era otro tipo de persona. Este hombre era su padrastro realmente, no se sabía tampoco esa relación, se creía que era su padre, pero es su padrastro. Y lo que ocurre es que este hombre tenía cierta pasión por el esoterismo, y él lo descubre. El niño entra una noche en el despacho de su padre y descubre que él está leyendo algunos tratados de ocultismo relacionados con temas como la meditación trascendental, la ouija, el satanismo, crímenes rituales. Es toda una vertiente completamente nueva a la historia, porque esos libros pueden estar relacionados con lo que está ocurriendo en la casa, y ese detalle es el que crea también una fricción en esa relación familiar que se vive en la casa.
esoterismo más oscuro, más esoterismo de sangre, por parte del padre que alquila esa casa. Y sabían que alquilaban esa casa donde había habido una serie de crímenes. Bueno, esa es una de las teorías que se especulan, que el padre podría haber acudido a esa casa sabiendo que era un lugar tremendo, donde mucha gente, y ahora nos contará Cala, iba allí a morir, como un lugar ritualístico, ¿no? Se abre con las declaraciones del niño, ya, si esto era horrible, la casa más famosa del siglo XX, llevada al cine muchas veces, ustedes lo saben. Bien, era una familia normal y una familia que empieza a verse abrumada por fenómenos de todo tipo, todo lo que ustedes quieran imaginar ha ocurrido en Amityville. Y sin embargo ahora parece que el padre tenía conexión con el esoterismo, estaba interesado por esa casa de los crímenes anteriores de la familia Di Feo, sabía la historia que allí ocurrió antiguamente. ¿Y qué historia había todavía más atrás, Carlos? Lo estamos rebobinando en el tiempo. Es una teoría increíble que un padre conduzca a toda su familia a un lugar de sangre porque él sabe de ritos, ciertos ritos. ¿Utilizó a su familia como cobayas? Se podría decir también. ¿Qué sabemos, Carlos, de lo que hubo en la historia en esa casa hoy tan cambiada, aparentemente de Amityville? Bueno, pues todo surge a raíz precisamente de una habitación que en realidad no aparecía en los planos de la casa, porque los planos sí que los tenían ellos cuando la compraron y no aparecía esa habitación. Y a raíz de descubrirse eso y de todo lo extraño... Una habitación, permíteme, Carlos, pintada, como dicen, rojo sangre. Sí, efectivamente, las paredes estaban pintadas de rojo, estaba justo detrás de la alacena donde se guardaba la compra, y la descubrió accidentalmente Kathy Lutz, guardando la compra un día, pues se dio cuenta de que cedía un poco el panel y al final cayó y vio esa habitación que desprendía un olor nauseabundo, así lo explicaba ella. Y bueno, a raíz de eso fue cuando, bueno, si esta habitación no está en los planos que tenemos de la casa, vamos a saber por qué. Y entonces acudieron al archivo municipal, donde descubrieron que en esa misma parcela donde estaba su casa había existido 400 años antes, 4 siglos antes, un sanatorio donde iban los indios de una tribu que vivía en ese momento ahí, en esa zona, estaba asentada en esa zona de Long Island, pero iban no a curarse, que es lo que normalmente se suele pensar cuando se habla de sanatorio, sino a morir. Eran como desahuciados sin cura alguna, que iban pues simplemente a pasar allí sus últimos días. ¿Era un mortuorio, Carlos? Sí, en cierto modo sí, porque todo el que entraba allí sabía que iba a morir. También por esa zona, no exactamente en el lugar de la casa, pero sí en esa parcela, había vivido uno de los, digamos, de los desterrados después de todos los juicios que se realizaron y ejecuciones que se realizaron en Salem por todo el proceso de brujería. Pues hubo ahí también, digamos, un hechicero que se marchó a vivir ahí desterrado de Salem y que al parecer también siguió realizando ahí sus ritos en ese lugar. ¿Se imaginan ahora la nueva hipótesis que no se contempla en ningún momento en los años 70, año 76, mes de enero, cuando esto ocurre? Que el padre sepa algo de todo esto y quiere ir ahí a hacer qué. Y si el padre secretamente hacía sus cosas y motivaba esos fenómenos, bueno, lo que sabemos es que el niño que ahora ha hablado, Daniel Lutz, el niño de Amityville, nos cuenta, Javi, por ejemplo, escenas que tampoco conocíamos bien de agresiones. Sí, él dice además que es una de las personas más agredidas por la casa. Él, como fue bautizado por la prensa como el niño de Amityville, precisamente porque era uno de las principales víctimas de la casa. Hay una escena, por ejemplo, que tampoco se conocía muy bien, y es que dice estar muy cerca de su madre. Este niño de Amityville, cuando ya la familia huye, ya no se sabe nada. Ahora cuenta lo que le pasó. Y él llegó a ser durante varios años exorcizado, tratado psicológicamente, porque ese niño, ni mucho menos fantasía, le habían ocurrido una serie de cosas que no podía asimilar.
Sí, de hecho, dice que una vez que se marchan de la casa, varios parapsicólogos han insistido en que el mal que está en ese lugar los perseguiría allá donde fueran. Era algo tan que también maligno. vaya alivio, ¿no? Como el sacerdote en este caso, menudo alivio que te digan eso. Claro, pues ellos estaban convencidos de que eso iba a ocurrir. Y hasta tal punto estaban convencidos que en el momento en el que se marchan de allí creen que el mal está dentro del cuerpo de Daniel. Eso ocurre porque él empieza a mostrar una aversión extraña hacia lo sagrado, no puede entrar a las iglesias, empieza a blasfemar contra sacerdotes que empiezan a visitar a la familia, muestra una actitud un tanto extraña y precisamente por eso lo encierran durante un año, lo mandan a un internado religioso donde semanalmente le practican varios exorcismos para expulsarle al demonio del cuerpo. Y Daniel todavía hoy sigue absolutamente convencido de que... Hay otro elemento y luego vienen unas cosas que impresionan. Es un reportaje que hizo Interview con un corresponsal allí en Estados Unidos cuando la casa casi estaba todavía en ebullición a nivel de fenómenos y se cuentan cosas que prácticamente habíamos olvidado y que son muy interesantes. Pero Carlos, uno de los fenómenos curiosos de Amityville, porque hay quien puede pensar racionalmente que esto es una familia con un padre un poco extraño, que se va a un lugar donde ha habido un sextuple crimen que nadie ha resuelto por un muchacho que oye voces de la propia casa, un lugar de mortuorio y que en ese caldo de cultivo pues la imaginación vuela, la sugestión vuela, pero lo que es tremendo es cómo se produce el deterioro. Ese padre, entre comillas, ejemplar o padrastro, empieza a transformarse, y eso el cine lo ha contado, en otro ser, en un ser que llega a deambular con el hacha fuera de la casa, que llega a transformarse físicamente. Sí, incluso indirectamente, porque no directamente siempre lo ha reconocido la familia, que no directamente, pero sí de forma indirecta, sí que amenazar en cierto modo a los miembros de la familia. Primero con esa actitud, una actitud que bueno, venía provocada, pues él fue el primero que empezó a sufrir realmente los efectos de la casa, ¿no? A dejar de asearse, a dejar de afeitarse, bueno, se despertaba todas las noches a las 3:15 de la madrugada. Siempre con la hora de los crímenes. Sí, siempre se despertaba a esa hora, no sonaba el despertador, pero se despertaba. Esto, bueno, pues fue provocando, pues, primero eso, su desaliño personal y luego, pues, que el carácter se le agriase hasta tal punto, pues que, bueno, ya de por sí la relación con Daniel, con el niño mayor, no era muy buena, pues empeorase, y también la relación con su propia esposa, que también le recriminaba un poco eso, ¿no? Que se estuviese dejando tanto. Hay algo que aterra, que es que casi como si fuese la famosa película de Buñuel del Ángel Exterminador, hay un momento en que la familia casi no hace otra cosa que sufrir dentro de esa casa, que se abandonan tanto que no quieren salir de la casa, que están completamente atrapados, ¿no? De hecho, van acotando sus estancias en la casa, porque al principio pues la ocupan prácticamente toda, pero a medida que van sucediéndole cosas raras en cada una de ellas, pues van cerrando esas estancias y desapareciendo de ellas, y cada vez su estancia en la casa se va reduciendo más y más hasta el último día, que es cuando aparece la figura esta que comentabas en la escalera, que estaban todos en una habitación, todos en la misma habitación, que es precisamente la habitación donde aparece la foto del niño que hemos visto. Y es como una especie de final, o sea, de pirotecnia final de ese fenómeno, sea el que sea. O sea, estáis toda la familia aterrada ya en un solo lugar y vais a ver quién anda aquí, quién mora por aquí. Comprendemos quizá ahora por qué la casa quiere maquillarse, camuflarse, permanecer un poco discreta en un lugar de lujo hoy como es Amityville. Quedan elementos. En ese reportaje que comentábamos poco después de los hechos, hay algo que ya nos deja, Carlos, comisión del Vaticano, como siempre se supo después, a esa casa, para saber qué ocurría. ¿Qué dijeron? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Pues en este reportaje que nos llega a España en 1980, descubren que los que descubren también la historia antigua de la casa es una comisión oficial del Vaticano que es enviada allí para decirles también a los Lutz que puede haber algo maligno en la casa. Y es esa comisión del Vaticano la que corrobora también la hipótesis de que ese solar donde se había edificado la casa, pues era un lugar destinado a la muerte, ¿no? Y también ocurren varias cosas extrañas. Y llegan a recomendar algo a la familia, que es que huyan de allí, que cualquier familia que esté allí, huya de allí. Llegan a decirles que huyan de allí no solo por eso, sino porque el Vaticano consigue un listado de las familias que han vivido allí antes, y también dicen
que consiguen encontrar que todas han vivido penurias, que todas han vivido cosas extrañas y que al final casi todas han tenido que abandonar esa casa. Ahora entenderán, claro, por qué se ha cambiado el número, por qué se han cambiado las ventanas, por qué se ha pintado de otro color y se ha intentado esconder dentro de ese plácido lugar. Pero a veces en los plácidos lugares surge el más profundo de los misterios, porque en tiempo remontísimo, quien lo sabe, ahí hubo un lugar de muerte de esas comunidades indias que creían en lo sagrado y algo quedó ahí. ¿Qué ritos hizo Ronald DeFeo? ¿Escuchó realmente las voces de ancestros, de misteriosos fenómenos que le hablaban? ¿Por qué esa voz que hablaba, qué oscuridad, ¿no?, le obligó a matar a toda su familia? ¿O hubo otra cosa que nunca vamos a saber? ¿Quién es ese niño que aparece en esa escalera? En fin, el misterio de Amityville vuelve a tener una guinda 40 años después. Hace 40 años, un muchacho, como yo decía, empezó a escuchar voces en una casa. Pero aquello que podía ser enfermedad mental se convirtió en una historia mucho más larga y mucho más terrible. Seguramente no será el último episodio de Amityville. El niño que nunca hablaba ha hablado para agregar más misterio, para echar más leña al fuego. Parece que las casas malditas viven por siempre y están ahí en el inconsciente colectivo. Hemos recorrido la historia con el español que ha dedicado un libro monográfico a este suceso que engancha también y que causa pesadillas. Carlos Cala, compañero, gracias por todo. Hasta la próxima. Gracias. Javi, seguiremos investigando ese listado sobrecogedor, la historia de los Lutz, la historia de los DeFeo, una historia que seguramente cause también alguna pesadilla, que no es nuestra intención, ¿verdad? Gracias, bueno, Javi. Gracias. Vamos a cambiar de tercio radicalmente, rápidamente. Nos marchamos de ese punto concreto, un lugar plácido, 9.000 y pico habitantes, buen nivel de vida y una casa un poco extraña, ¿verdad? Vamos a marcharnos a otra casa, la casa del futuro, la casa en el espacio, la casa donde se vivirá dentro de unos siglos. Una casa en Marte, vivir en Marte, ya saben de qué les hablo. Enorme polémica. Vamos a debatirlo aquí con científicos y con investigadores. ¿Qué se está diciendo? Bueno, vayamos de viaje al espacio, el planeta rojo. Mars One es un proyecto privado de exploración espacial promovido por el empresario holandés Bas Landers. Su objetivo, crear una colonia humana permanente en el planeta Marte. La empresa Mars One se define como una organización sin ánimo de lucro, cuyo fin es establecer un asentamiento humano permanente en Marte, empleando tecnologías existentes y fácilmente disponibles. Mars One tiene la intención de financiar este esfuerzo, que se extenderá a lo largo de una década hasta que los primeros viajeros pisen la superficie del planeta rojo, mediante la transmisión televisiva de todos los aspectos de esta misión, desde la selección de los astronautas y su entrenamiento, hasta la llegada a Marte y su vida como los primeros colonos espaciales. Casi 80.000 personas han solicitado participar en esta misión sin retorno. Cada uno de ellos debe completar un riguroso formulario que hace hincapié en sus motivaciones y actitud. Pregunta a los aspirantes acerca de su sentido del humor y requiere el pago de una cantidad que depende de la renta per cápita del país de origen del solicitante. El proyecto ha despertado enormes dudas entre los expertos, que no acaban de creerse que un programa de tal dificultad pueda ser asumido por una empresa sin experiencia. Otros van más allá y lo califican directamente de flagrante estafa. Ni que decir tiene que el desafío será monumental, y los riesgos de todo tipo a los que se verán expuestos los posibles colonos serán muy altos. Desde peligros para la salud física, asociados con la radiación o la toxicidad del regolito, el polvo naranja que cubre el planeta, hasta los trastornos psicológicos que pueden surgir en una situación inédita para el ser humano. Al final, ¿qué saldrá de todo esto? ¿Se quedará en la noticia impactante de unas pocas semanas? ¿O nos encontramos ante la más insólita aventura de la historia? Solo el tiempo lo dirá. Vivir en Marte, un sueño, una locura, un simple espectáculo, una noticia para generar impacto en la red y en los medios sociales de hoy en día. En fin, hay quien dice, científicos lo aseguran, que quizá la vida
prendió en nuestro planeta azul viniendo desde Marte. Y esto sería como una vuelta, un retorno, ¿no? ¿Y qué puede pasar? ¿Llegarán astronautas a vivir en el planeta rojo? Lo he pensado. ¿Cómo será la relación? ¿Habrá tumbas en el planeta rojo de alguna forma? En fin, la fantasía se mezcla como nunca y parece que es un gran anhelo. Evidentemente lo que hicimos en la Luna, hacerlo de forma permanente y ese lugar siempre tan soñado, ¿no? Tan enigmático. ¿Donde hubo vida? ¿Sí o no? Historia de Marte, mito, exploración y futuro. Fue un libro legendario para conocer un poco en lengua castellana nuestro planeta. Y el autor es una persona, es toda una eminencia, es el doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid, Francisco Anguita. Y además yo quiero agradecerle que estoy aquí porque siempre ha sido muy amable en las llamadas del programa hermano Milenio 3 y seguro que nos va a enseñar cosas interesantísimas y científicas. Bienvenido, Francisco, gracias por estar con nosotros. Tenemos otros amigos bien conocidos de todos ustedes. Por ejemplo, Enrique de Vicente. Maestro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iker. Ya me contarás qué puede haber aquí de fondo también y qué puede surgir de esta historia tan insólita y por qué de repente todos los medios del mundo empiezan a hablar de vivir en Marte casi como cosa hecha. Nos acompaña también, por supuesto, Santiago Camacho. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Parece que hay estudios que se han hecho, no en Marte, evidentemente, pero de cómo es la convivencia extrema tanto tiempo en lugares tan aislados, ¿no? Sí, de hecho se hicieron dos grandes ensayos generales, uno el estudio Mars 500 y otro que se parecería mucho, que es el Biosfera 2, y la verdad es que cómo acabaron los integrantes de estos estudios nos va a enseñar mucho sobre la psicología humana y sobre lo que les puede pasar a esta gente si realmente van. Bueno, quiero conocer todo eso, por supuesto. Diego Marañón, nuestro compañero. Diego, buenas noches. Hola, Iker, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo aquí a tu casa. Y, claro, Diego siempre trae algunos documentos que suelen ser muy interesantes. Es algo tan gráfico, ¿verdad? Que simplemente yo les hablaba de sueño, del lejano sueño acariciado desde que el hombre pisó la Luna. Ir a Marte, parecía la siguiente estación de metro cósmica, ¿no? Sí. Bueno, el sueño se refleja, por ejemplo, en la mítica revista Triunfo, de una forma flagrante. Están contándonos, hace muchos años, cuéntanos, lo mismo. Bueno, pues este reportaje que apareció en la revista, como tú dices, mítica Triunfo en 1963, cuenta más o menos lo mismo de lo que se está hablando estas últimas semanas, el sueño del hombre por ir a Marte, solo que por aquel entonces se decía que el hombre iba a pisar el planeta rojo en 1972. Se equivocaron. Francisco, vamos a comenzar de inmediato el debate porque han preguntado muchas cosas. Esto ha salido en todos los medios. ¿Cuántos españoles hay? Si tiene alguna viabilidad. Evidentemente, a nivel científico, racional, Francisco, para un experto en Marte como tú, ¿qué representa todo esto que nos están contando? ¿Qué es esto de Mars One? Yo creo que es la frontera llevada al gran público, ¿no? Creo que este anhelo de ir más allá de la Luna, incluso más allá de Marte en el futuro, carece de base tecnológica en estos momentos, pero en cambio despierta unos anhelos profundos en mucha gente. Creo que va a haber un aluvión de potenciales viajeros absolutamente imparable, que es lo que creo que busca la empresa, sobre todo. Pero que a nivel tecnológico, a nivel, yo no sé si del diseño científico humano, es absolutamente inviable lo que están contando, a pesar de la fecha en la que han puesto, digamos, todo esto como proyecto. Tú, Francisco, conocedor de todo lo que se ha hecho, exploraciones en Marte, ¿crees que esto se podría llegar a hacer en esos años? No. No, creo que es inviable por muchos motivos. Creo que hay muchos agujeros tecnológicos en el programa, incluso alguna falsedad que he leído en alguna de las páginas de esta empresa, como por ejemplo que los trajes espaciales protegen de las radiaciones, lo cual es absolutamente falso. Creo que las radiaciones, tanto en el viaje como en Marte, son absolutamente, temibles e imparables. Es decir, que esta es una tecnología que no está resuelta en estos momentos. Un ser humano, por mucho equipaje que tuviese de traje en Marte, no puede sobrevivir. No porque hay un baño de ultravioleta y de protones en la superficie que, careciendo el planeta de campo magnético y de atmósfera prácticamente, acabarían con tu DNA en unos pocos años. De manera que todos cancerosos en un plazo corto, salvo que los biomédicos espaciales inventen algo para regenerar el DNA tan deprisa como se destruye. Bueno, Francisco Anguita, desde luego que yo le agradezco. La sencillez también, todos nos estamos enterando de cosas que son muy complejas. El debate puede ser apasionante. Una sola cosa antes de abrir, por supuesto con libertad, cualquier tipo de intervención. Diego, españoles en este proyecto, simplemente para que lo sepamos, porque parece que hay una doble información, ¿no?
Sí, durante semanas se ha estado hablando y cuando nosotros hablamos con algunos de estos candidatos españoles para el programa Milenio 3 de la cadena SER, ellos mismos se sorprendían de la poca aparentemente actividad que había en España en este sentido. Hay que decir que los grandes medios han dicho que había apenas una decena de personas implicadas. A día de hoy son 13, pero claro, eso lo que los grandes medios no han dicho es que son candidaturas públicas. Existe otra vertiente de candidaturas privadas cuyos participantes deciden que su perfil no se haga público en esa página web, por las razones que sean. No quieren que se sepa que se han apuntado al viaje final. Por eso hay que decir que esa pequeña cantidad de españoles son los que han decidido hacerlo público, pero a nivel privado el número de españoles involucrados en esta empresa, en esta primera expedición a Marte, debe rondar a estas alturas más o menos las 2.000 personas. Sería una buena encuesta. ¿Usted se apuntaría en ese viaje? Porque Marte parece muy árido, ¿eh? No sé, luego nos contará el doctor Francisco Anguita si puede haber todavía sorpresas en Marte. Pero ya incluso viendo las infografías que nos plasman es como estar para morir, porque parece que tampoco se podría regresar en un desierto rojo, ¿no? Es curioso. Sí que es ser un héroe, ¿no? Pero ¿ustedes lo harían? Bueno, ahí la pregunta. Abrimos el debate. La cuestión es que, como ha planteado muy bien el profesor Anguita, no hace falta ser un héroe, sino un loco para lanzarse con los medios que tenemos en este momento a ese viaje, porque solo a lo largo del viaje lo que seguro es que serían achicharrados. Por ejemplo, hemos visto que solo a comienzos de mayo, de este último mes de mayo, ha habido 4 supertormentas solares. Durante ese viaje van a haberse sometido a tormentas como esas y a otras probablemente muy superiores. Y desde luego los destrozos que eso podría causarles, yo no tengo ni idea de que exista la mínima tecnología para poderse, ya no en Marte, sino durante el viaje, si los propios astronautas de la estación espacial, cuando hay una supertormenta solar, tienen que encerrarse en una cámara aislada. No sé si existe alguna posibilidad en el horizonte próximo para prevenirse de eso. Sí, existen medios de proteger a los astronautas en el viaje, incluso en Marte, pero de momento son prohibitivos. La capa de agua que podría frenar esos rayos cósmicos, esos protones, tendría que tener 5 metros de grosor, y eso supondría unas 400 toneladas de peso en la nave, lo cual es inviable. Y en Marte las bases tendrían que ser subterráneas, pero para hacer una base subterránea, y no como las que nos enseña Marswan... no vale, claro, profesor, ¿esto no ya vale, qué es? No hay forma de proteger a los astronautas ahí dentro, y para eso se requiere maquinaria pesada para hacer unas bases subterráneas, de manera que ahí es todo muy, muy ligero, y no han querido profundizar en el tema realmente. O sea, que quizá el primer viaje, además de que tengan que tener una preparación tecnológica muy superior, creo yo, como profano, como periodista profano, se me ocurre que tendrían que ser de ingenieros expertos en ingeniería, en arquitectura, geólogos en construcción, para hacer realmente una base subterránea y tal vez aprovecharse de la posible agua que yo veo casi seguro que debe haber en el fondo de Marte. No sé si voy equivocado o no. Yo creo que con una sola frase se resuelve el tema, y es que la NASA no lo tiene resuelto. Si la NASA no lo tiene resuelto, dudo mucho que Marswan lo pueda resolver, porque está luego el tema de la energía en Marte. Marswan no lo dice, pero la única forma de proporcionar a una base marciana viable energía suficiente es un reactor nuclear de 100 kilovatios como mínimo. Bueno, entonces llevar allí un reactor nuclear son palabras mayores, por muchos motivos, ¿no? ¿Cuánto duraría un viaje a Marte, profesor? Entre 7 y 10 meses. 7 y 10 meses. Y se está hablando de que no podría haber retorno. ¿Por qué? Bueno, no, Marswan lo plantea como un viaje de ida solamente, pero por supuesto que se podría volver. Eso significa una estancia mínima de 2 años en Marte para aprovechar una trayectoria viable de vuelta. Y entonces, yo creo que el profesor Anguita lo ha contado perfectamente, y yo quiero saber vuestra opinión. ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto es una especie de globo sonda? Porque tampoco se entiende que se vaya a hacer un reality, que tienen todo su derecho, dentro de no sé cuántos años, si tampoco se tiene ningún argumento. Entonces, ¿estamos aquí ante algún factor quizá conspirativo oculto? Hombre, no, yo no veo conspiración, sino que yo veo que si eso marchase y fuese algo más de lo que hay en apariencia, detrás hay intereses televisivos poderosos, porque si eso se pone en marcha, el show televisivo comienza ya. Y es el mayor show televisivo de la historia. En la Tierra. Es un canal de televisión de pago
24 horas con lo que le ocurre a toda esa gente en la preparación, y si es que en algún momento parten ellos o sus hijos, pues qué es lo que ocurrirá por el camino. Es el gran canal de pago del que nos hablan muchas películas de ciencia ficción. ¿no? Porque si luego no hay viaje es un bluff impresionante. No, pero ¿cuándo no va a haber viaje? Claro. Es que para hacernos una idea, Mars One tiene estimado, antes del hipotético primer despegue, haber recaudado ni más ni menos que 16.000 millones de dólares. ¿Cómo? Financiados sobre todo efectivamente a través de derechos televisivos. O sea, ellos lo están vendiendo, lo están planteando como que va a ser algo que va a tener más audiencia que las Olimpiadas, por poner un ejemplo. Y cualquier cadena sabe lo que cuesta los derechos de retransmitir un mundial o unos Juegos Olímpicos. Es decir, hacer el primer reality show a nivel global, es decir, que se pueda ver en todo el mundo simultáneamente. Básicamente, pues los que recuerden la película El Show de Truman, pues sería algo así, pero con más gente. De hecho, hay una triple vertiente de financiación para el proyecto, que es las propias tasas que se les cobran a los candidatos por apuntarse al proyecto, que varían dependiendo del Producto Interior Bruto de cada país. En España creo que están sobre los 23 euros, que es lo que cuesta apuntarse aquí. Luego, la propia página web del proyecto, si uno va clicando en cada uno de los apartados, ya tiene preparado un lote impresionante de merchandising, de tazas, pósters, camisetas, sudaderas del proyecto, con lo que también podrían sacar de ahí el dinero, y lo que es más, lo que ellos están, digamos, publicitando a mayor escala, que es este reality show. Claro. No en vano, uno de los mecenas, o como ellos lo llaman, de embajadores de este proyecto, es Paul Romer, que a lo mejor a las personas que nos están viendo su nombre no le dice mucho, pero Paul Romer es una persona que el 4 de septiembre del 97 se metió en un despacho con 4 creativos, y de ahí salió el formato que todos conocemos como Gran Hermano, con lo cual estamos hablando de un creador televisivo que, con sus controversias y polémicas, no se puede negar que ha cambiado la forma. Pero es curioso, Diego, lo que decía el profesor Anguita, que es la NASA no lo tiene resuelto. Y sin embargo, ahora, igual es que los tiempos están cambiando. Una compañía que no tiene nada que ver con la astronáutica tiene la capacidad, no lo sabemos. Tú has logrado hablar con muchos, o con varios de los que se han apuntado a ese viaje, y yo no sé si para también tener esa dimensión humana de este fenómeno te ha llamado la atención especialmente algo. Procedencia, cultura, ¿por qué alguien se apunta en ese viaje creyendo que de verdad va a ir a ese viaje? Bueno, hay personas de todos los estratos sociales, de todas las culturas. La más joven en España tiene 19 años. A todos ellos hay una característica común, que es lo que menos les convence de todo este proyecto, que es precisamente el tema del reality show. No lo ven nada claro. Es lo que más les chirría. No les importa tanto no volver, pero el reality... De hecho, no es que no les importe no volver, es que muchos es lo que menos les importa. Hay muchos que dicen que realmente ellos no tienen nada que les ate a este planeta, que no tienen trabajo. Hay gente que incluso, bueno, está sola, no tiene familia, no tiene, digamos, nada que les ate aquí. Y de hecho es a lo que menos daban importancia. Ellos no tienen ningún miedo a no volver, pero sí que les chirría bastante este aspecto del Gran Hermano, aunque ellos entienden que es una forma de financiar la supuesta expedición, que de otra manera pues sería inviable. A mí de vez en cuando algún periodista me ha dicho: ¿y usted no querría ir a Marte? Digo, no, ni loco. Creo que Elton John tiene una canción antigua, Rocketman, donde decía con mucha gracia: Marte es un lugar terrible para criar a tus hijos, de hecho es tan frío como el infierno, decía. Y efectivamente es así, el polvo, el frío, va a ser un sitio comparado con el cual la Antártida será un balneario. ¿Y por qué, profesor, queremos ir? ¿Para qué quiere ir el ser humano a Marte? ¿Por qué? ¿Es una especie de expansión lógica o se buscan algunas cosas? ¿Tiene algo que ofrecernos ese planeta que nos parece tan muerto? Donde yo no sé si hubo vida o no hubo vida, pero hoy parece muy muerto, ¿no? Sí, bueno, científicamente tiene mucho que decir Marte. Yo creo que es el gran museo de rocas del Sistema Solar. Tiene un registro completo desde lo primero que pasó hasta lo que está pasando en estos momentos, y no lo encontramos en ningún otro sitio del Sistema Solar. De manera que científicamente creo que es un sitio muy atractivo. El problema que yo veo en este proyecto es que no tiene nada de ciencia, es simplemente una especie de aventura. Bien, si lo planteamos como una aventura, yo creo que continúa efectivamente la saga de los viajes humanos. Cuando alguien le preguntó a Hillary que por qué el Everest, y dijo porque está allí, yo creo que la misma pregunta se podría plantear y responder sobre Marte. Queremos ir a Marte porque es el siguiente punto al que podríamos ir. Sin embargo, lo extraño es que hubo todo, y nos preguntan constantemente el tema de la Luna, hubo esa especie de fulgor, ¿no?, del viaje espacial. Ha pasado tanto tiempo y a la siguiente estación que no vamos bajo ningún concepto. Yo no sé si, bueno, hay personas, yo no sé, Enrique, cómo está eso ahora, que siguen hablando, siguen pensando, creen que en Marte hay algo más que desierto, que rocas, que soledad, que puede haber,
cosas importantes, incluso vida. Hombre, indudablemente desde el punto de vista científico, ante una autoridad como es el profesor Anguita, yo no voy a decir nada. Pero sí hay, desde el punto de vista de un periodista que se pregunta, se interroga, sobre todo, y se arriesga a todo como yo sí he de decir que hay un montón de incógnitas relacionadas no solo con anomalías que se han descubierto en Marte, sino sobre todo, diría yo, con el fracaso de tantas misiones. Eso se ha hablado mucho, Enrique. Uno, ese fracaso, y dos, la polémica que ha salido de trabajadores de la propia NASA de una serie de misiones que se ha dicho que los encargados de mandar las imágenes las estaban reteniendo y las estaban, por ejemplo, en el caso de la expedición Mars Observer, que se dijo que había habido un fallo y que por eso habían dejado de enviar las imágenes. Hubo un montón de especialistas de la propia NASA que dijeron que no, que lo que se estaban era enviando esas imágenes hacia una base secreta. Lo cierto es que la empresa que controla estas sondas, la MSSS, es decir, la empresa del señor Malin, al que yo le llamo Michael el Maligno, y sobre el cual pesan muchas dudas, muchas sospechas. Era un antiguo trabajador de la NASA que montó hace, en este momento, 23 años esa empresa, y tienen un contrato según el cual se reservan poder analizar sin revelar al público esas imágenes durante 6 meses como mínimo. Pero además se dice que esas imágenes, ¿por qué habían dicho que había habido una mala conexión? Si realmente se estaban recibiendo. No sé si estoy en lo correcto o no, profesor. A medias. A medias. Bueno, yo conozco personalmente a Michael Malin y lo único que puedo decir de él es que es un tipo muy antipático. Pero por eso le decía yo el maligno. Diseñó una cámara que es la que se ha usado en muchas misiones marcianas, y esa cámara, que es, digamos, propiedad intelectual suya, es en la que le confiere el derecho de análisis previo de las imágenes. Yo lo único que deduzco de eso es que él y sus colaboradores quieren tener un tiempo para sacar todo el máximo partido posible científico de esas imágenes y ninguna otra cosa. ¿Ninguna otra Lo que oscuridad? ocurre es que hay 2 protocolos, al menos hechos por 2 think tanks muy importantes a finales de los años 50, sobre la exploración espacial, sobre qué consideraciones deberían hacerse en torno a si se descubre existencia de vida en otros planetas, qué debería hacerse. Y según esos protocolos, que están publicados en un montón de sitios, uno de ellos está publicado ya en el famoso clásico No estamos solos, del periodista Walter Sullivan, estarían autorizados, sería lo conveniente, ocultar al gran público esa existencia. O sea, manipular la información. Y yo lo que digo es que hay evidencias suficientes en el caso de Marte de que eso se está haciendo. No lo digo yo, lo dicen toda una serie de especialistas, algunos de los cuales se cuentan entre los miles y miles de personas que han trabajado para la NASA, que han hecho acusaciones en ese sentido. Bien, imaginemos que esto se lleva a cabo, que parece increíble, pero imaginemos que esto incluso se lleva por a el cabo. propio planning de la misión. El propio planning a los expertos no les convence nada. O sea, se supone que todo tiene que estar listo para 2022 y es algo que, bueno, el señor Anguita nos podrá decir, es prácticamente inviable. Llevar combustible, la infraestructura necesaria para crear oxígeno, agua... Bueno, y la clave que él ha dicho, además de los peligros, la clave que el profesor Anguita ha marcado es el abastecimiento energético, que a lo mejor a un siglo vista podría suponerse que hay fuentes energéticas dentro del propio Marte o en los satélites, pero en 2 décadas, inviable. Es que son 55 grados bajo cero de temperatura media. 55 bajo cero. De media. De manera que se llega fácilmente a 100, 120 bajo cero. Calentar un receptáculo, por pequeño que sea, requiere un chorro de energía tremendo, ¿no? Y imaginemos, hagamos un poco de historia ficción, que esto se cumple, que estas personas tienen tanto dinero que llegan a hacer el proyecto Mars One. Bien, habría el último escollo, que sé que les interese, pero lo hemos dejado para este momento, que es que ya se sabe, yo no sabía que había cuestiones de estudio de la psicología en el espacio, me parece apasionante, de cómo se comporta el cerebro humano en estas situaciones. Santi, cuéntanos un poco, en unas viñetas, de alguna forma visuales,
¿Qué se sabe y qué puede esperarles estos que se han apuntado al viaje a Marte? La psicología espacial es una rama que está prácticamente en mantillas de momento, pero está toda la experiencia de los astronautas que han subido a la estación Mir, que han subido a la Estación Espacial Internacional y que, lógicamente, han sido no solamente monitorizados físicamente, sino también psicológicamente de una forma constante. Y ya se han descubierto una serie de mecanismos que cuando se ha intentado reproducir en simulaciones como las que vamos a contar, lo que pasaría a una misión, a una colonia aislada en un planeta, pues se han reproducido exactamente. Uno de ellos, el primero que se nota en todos los astronautas, es lo que se denomina el desplazamiento de la tensión. Claro, viven en un entorno de estrés constante en el que su propia supervivencia depende de su trabajo. La tensión, el estrés es enorme. Hay que sacarlo de la nave, hay que sacarlo de la estación espacial. ¿Y qué se hace? Se lleva a tierra, se lleva al control de tierra. El control de tierra tiene la culpa absolutamente de todo. Se convierte automáticamente en el enemigo. Pero es que el antagonismo empieza y equipos de apoyo psicológico tienen que, a su vez, actuar sobre el control de tierra porque el antagonismo empieza a volverse mutuo. Y entonces el equipo de tierra se cierra como una piña y son los astronautas los que no se enteran absolutamente de nada y van a lo suyo. Luego, a nivel ya más personal, cuanto más larga es la misión, se va produciendo un cerramiento psicológico. Cada vez los miembros de las tripulaciones interactúan menos entre ellos, cada vez interactúan menos con tierra, cada vez se interesan menos de comunicar con sus familiares o de comunicar con sus compañeros. Se van encerrando en su propio mundo en un estado de introspección y del tercer aspecto, que es la autonomización. En un estado en el que tu vida depende de una serie de factores, intentas depender lo menos posible de los demás. Te vas volviendo autónomo. Si puedes hacerlo tú, no dejas que lo haga el compañero porque empiezas a no fiarte de él. Empiezas a decir, no, mejor lo hago yo, que de esto depende la vida de todos, y entre ellas la mía, que fiarme de este que lo mismo no lo hace bien. Yo sé que lo voy a hacer bien. Luego hay otra cosa curiosa en misiones largas, que es lo que se denomina la depresión de media misión. Cuando llega el momento de la media misión, hay un muro psicológico. Y todo el mundo dice, bueno, ya hemos cumplido la mitad, pero de repente caen en, pero nos queda otro tiempo igual de largo. Y empieza un proceso depresivo. Y estamos hablando, fíjate, de astronautas, de gente muy entrenada, muy apoyada psicológicamente. Es decir, imagínate lo que sería, entre comillas, con aficionados. Pero la parte interesante empieza cuando se hacen dos proyectos. En la década de los 90 se hace el proyecto Biosfera 2, que consistía en el desierto de Arizona crear una biosfera absolutamente autónoma, completamente aislada del mundo exterior, en el que se metió a una serie de personas para que sobreviviesen allí. Ahí ya estamos hablando de una colonia como sería esta. ¿Qué sucedió? Pues sucedió todo lo que hemos dicho, más la generación de bandos. Automáticamente, a los pocos meses, se generaron dos grupos absolutamente... Eso lo vemos en los realities de hoy en día, ¿no? También, o sea, ocurre. Absolutamente irreconciliables, cuyos líderes eran amigos, eran durante el entrenamiento las personas más afines que había, los dos amigos más íntimos, pues se convirtieron en los líderes de los dos bandos antagónicos que se odiaban a muerte. Luego encima, claro, aquí dependían, como dependerían en Marte, de lo que cultivaban, de su propio suministro de oxígeno que tenían que crear en su propia biosfera, y empezaron a tener problemas. Y, por ejemplo, notaban una sensación de hambre constante, a pesar de que estuvieran bien alimentados, porque la escasez era un fantasma que les atacaba constantemente. Empezó a haber escondites secretos de comida, lo cual acrecentó la tensión entre los bandos. Y finalmente aquello ya degeneró, y en la segunda tripulación, que fue la Biosfera 2, ya degeneró en los sabotajes, hasta el punto de que uno de los bandos, directamente en un cabreo monumental, abrió las esclusas, rompió la estanqueidad de la biosfera y acabó con el proyecto para siempre. O sea, acabaron literalmente a bofetadas. Da la impresión, profesor, de que no estamos preparados todavía, ¿no? Para el viaje a Marte. ¿Para hacer qué? Perdón, para el show televisivo sí. Sí. A mí me parece genial. Para el viaje a Marte parece que no. En todo el mundo tendría un éxito, y si hacen además votar por SMS para una cosa u otra, se volverían locos, cada uno apoyando al suyo, e incluso creo que hasta generaría peleas públicas. Sí, para el show sí. Lo que da la impresión es que cuando uno se pone un poco a analizar el proyecto, es que han empezado la casa por el tejado. Es decir, han llenado la web de diseños espectaculares, de productos de merchandising, han contactado con proveedores de material espacial como SpaceX, que es una empresa privada, ya que estamos hablando pues, de un proyecto privado como es Mars One, pero en ningún momento te explican cómo
van a llegar. Es decir, te explican lo que harían una vez que estuvieran ahí, pero no saben cómo llegar. No saben cómo llegar. Da la impresión de que es una especie de castillo de naipes que aparentemente es muy bonito, pero cuya base es Yo muy creo débil. que llegarán incluso creo que puede que completen la primera fase, esa en la que consiste en que harán un lanzamiento sin personas. Lo primero que quieren poner en el sitio del aterrizaje es un contenedor con 2.700 kilos de comida. Yo creo que ese punto lo alcanzarán simplemente por rentabilizar la inversión durante unos cuantos años más y seguir manteniendo la expectativa alta. Pero yo no creo que vaya a despegar ninguna misión. ¿Llegarán, profesor, a hacer un lanzamiento a dirección a Marte? No lo sé. La nave que quieren emplear dicen que iba a hacer sus primeros vuelos de prueba este año. Pero bueno, eso es una locura absoluta. Claro, y enseguida vamos a ver si eso lo cumplen o no, ¿no? Pero los rusos tienen 2 astródromos que pueden alquilar perfectamente, y yo, siendo un ignorante solo como periodista, lo que digo es que los rusos hicieron grandes proezas ya desde los años 50, llevando de la delantera a los americanos con mucha menos inversión. Pero no en Marte. En Marte No, se han hablo estrellado de la siempre. carrera espacial. Pero lo que yo digo es que si el negocio televisivo y de merchandising, pero que puede ser un fenómeno, si es que lo logran poner en marcha, brutal, va a haber una financiación y puede haber un interés tan enorme que pueden realmente, pregunto, conseguir a ingenieros, a especialistas, y desde una base rusa más que la China, planteo yo, poder financiar realmente alguna de estos lanzamientos previos. Yo creo que ir a Marte ya es complicado, pero ir a Marte con una nave rusa me parece un suicidio absoluto. No, eso preguntaba, no sabía cómo estaba Y la ciencia, tecnología. Y profesor, pero sin nadie dentro. Yo decía hacer una prueba. Bueno, lo dejamos ahí. Esta es la cuestión. En este momento está así. Y si hay novedades, por supuesto, hablaremos y debatiremos. Desde luego, lo que está claro, lo comentaba Diego Marañón, es que esto ha calado. Y ha despertado un anhelo enorme. Y hay gente que se marcha diciendo que no tiene nada que le ligue a la Tierra. No sé si eso es triste o no. Eso es una confirmación de la historia. O sea, la gente que se marchaba, los primeros que se marchaban al lejano oeste, estaban rompiendo la última frontera. Hoy en día la última frontera de la humanidad es más allá de la Tierra y más allá de la Luna. O sea, que lo normal, natural y propio de la humanidad es el impulso a, como dijo Kennedy, romper esa última frontera. Ojalá lo contemos aquí, ojalá sepamos algo más de Marte, ojalá haya sorpresas en Marte y ojalá podamos contar, incluso con estos 4 participantes de la mesa de redacción de esta noche, que hay vida, que eso lo esperamos todos de alguna forma, aunque el profesor Anguita decía que cada vez lo ve más crudo, pero ojalá el planeta rojo, el planeta de la guerra, el planeta misterioso nos dé esa sorpresa. Gracias a los 4, de verdad ha sido un placer por ponernos los puntos sobre las íes de una cuestión por la que nos preguntaban muchos espectadores, ¿verdad? ¿Qué pasaba? ¿Dónde se apunta uno? ¿Qué ocurre? ¿Es un negocio? Bueno, creo que cada uno, con lo que se ha contado aquí, puede extraer su propia conclusión. Gracias, ha sido un placer, como siempre. Placer. Gracias. Vamos ahora con actualidad. Esto ha sido actualidad, pero hay mucho más. Tienen que ver las noticias en Cuarto Milenio. Vamos preparando ya una conexión con Luis Laria porque ha habido otra criatura que creo que les puede interesar. Antes, Carmen, buenas noches. Buenas noches. Toda la actualidad de la semana que le contamos ya, de inmediato. Pues sí, esta semana empezamos con las 10 especies animales más impactantes del año que han sido escogidas por el Instituto Internacional para la Exploración de Especies de la Universidad de Arizona. El primero es el mono lesula, que se caracteriza por su mirada humana. Habita en los bosques tropicales del centro de la República Democrática del Congo, se mueve tanto en el suelo como en los árboles y sobrevive gracias a una dieta que contiene vegetación herbácea terrestre. También una cucaracha que brilla en la oscuridad y fue hallada en Ecuador. El fósil de una mosca de hace 165 millones de años que se ha descubierto en China. La serpiente come caracoles, que fue descubierta en los bosques tropicales de Panamá. La serpiente es nocturna y caza presas de cuerpo blando, como las lombrices de tierra y los huevos de anfibios, además de caracoles y babosas. El vertebrado más pequeño del mundo, que es una rana de tan solo 7 milímetros que vive en Papúa, en Nueva Guinea. También una esponja con forma de arpa, es carnívora y vive en aguas profundas del Océano Pacífico, o una violeta liliputiense que ha aparecido en Perú. Y en la localidad granadina de Mondragones se ha hallado una villa romana y valiosos restos visigodos.
Bajo el antiguo cuartel militar se ha encontrado una villa romana que al parecer estuvo funcionando desde el siglo I al VII de forma ininterrumpida y un conjunto de tumbas visigodas. En una de las viviendas aún se pueden ver los mosaicos policromados geométricos. Además hay varios enterramientos que son importantes, sobre todo por la forma en que fueron inhumados los cadáveres, que han aparecido con agujas para recogerse el pelo, monedas en la boca y sin rótula en las rodillas, quizá como consecuencia de un rito hasta ahora desconocido. Y de la Tierra nos vamos al cielo porque un equipo de astrónomos ha logrado captar la mayor explosión registrada en la Luna. Al parecer fue provocada por el impacto de un meteorito y fue tan brillante que cualquiera que hubiera estado observando nuestro satélite en ese momento podría haberla visto sin necesidad de un telescopio. Desde hace ya 8 años los especialistas han visto que estos impactos contra nuestro satélite son mucho más comunes de lo que se creía. Pero el pasado 17 de marzo los investigadores registraron la mayor explosión lunar de toda la historia. Se cree que el objeto que causó la explosión era una roca de apenas 30 o 40 centímetros y unos 40 kilogramos de peso, aunque iba a una velocidad superior a los 90.000 kilómetros por hora, por lo que la explosión fue equivalente a la de 5 toneladas de TNT. Acabamos en Madrid porque el cardenal Antonio María Rouco Varela acaba de nombrar a 8 exorcistas para la capital tras la avalancha de peticiones y de casos en los que existiría una influencia demoníaca. Se trata de 8 sacerdotes de su diócesis que se caracterizan por su recta doctrina y también por su profunda vida espiritual y que están siendo formados y estudiando el Rituale Romanum para poder hacer frente a los cientos de casos de supuestas posesiones demoníacas y también las llamadas influencias maléficas. Los exorcistas no trabajarán solos, sino que contarán con un equipo de psiquiatras que ayudará al sacerdote a discernir si la persona atendida sufre algún tipo de alteración psiquiátrica y así poder descartar la influencia del demonio. Además de la formación teológica y de la pastoral de exorcismos, estos 8 sacerdotes deberán especializarse en el mundo de las drogas y de las sectas para así poder acotar y facilitar el área de trabajo. Un tema que sin duda tendremos que abordar con la profundidad que merece el siempre oscuro abismo de lo demoníaco o de la perturbación mental, bueno, esa encrucijada misteriosa, ¿no? Lo que hacemos ahora es acudir de alguna forma a la llamada de un oyente. ¿Por qué? Porque, y lo vamos a ver enseguida, se ha capturado una criatura de un aspecto... Hay que observarla bien, con detalle. Conozcamos qué ha pasado porque incluso había más de un documento. Pez raro pescado por mí en la playa. Quiero que lo vean. Matas era quien nos enviaba esta fotografía que le tomaron después de pescar ese extraño pez que tiene entre las manos. Sí, y ahí de inmediato vemos un pez que tiene una especie como de melena por toda la espina dorsal, unos dientes muy poderosos, que es lo que llama la atención, una cola muy larga. ¿Y qué es? Ocurrió ni más ni menos que en Llanes, Asturias, que además está al lado prácticamente de donde nuestro amigo Luis Laria tiene el museo donde va recuperando. Empezó a ser un museo del calamar gigante, ¿te acuerdas, no? Sí. Pero luego han ido llegando especies avisales, especies rarísimas, y al final se está convirtiendo en un centro, recomendamos la visita, realmente único en el mundo. De inmediato acudimos, por supuesto, a ese lugar, con sorpresas como siempre, para ver si nuestro amigo Borja tiene una solución. Bueno, no tuvo ningún temor a hacerse la fotografía, como están viendo, con él en los brazos. Ahí está, ahí lo vemos, y los dientes parece que son poderosos en lo esta devolvió especie al en mar, concreto. como no sabían lo que era y no sabían si se podía comer, ese pez sigue nadando. Bueno, pues vamos a ver si conectamos, como decía, en pleno corazón de Asturias, en Luarca, centro de interpretación del calamar gigante y hoy museo de nuestro compañero del CEPESMA, uno de los hombres que más sabe de los mares españoles. Luis Laria, amigo, buenas noches. Hola Iker, buenas noches. Bueno, primera pregunta evidente ante la fotografía, ¿qué tipo de pez, no? Vamos a darle un alivio a nuestro compañero, amigo y espectador Borja. ¿Qué es esto? Pues mira, es un pez singular que pertenece a la familia de los Alepisauridae. Este es un Alepisaurus xerox y es un pez de origen atlántico que puede vivir hasta los 1800 metros de profundidad. Abarca aguas tropicales y subtropicales e incluso al norte puede alcanzar pues perfectamente lo que son las aguas del canal de Bering y Groenlandia. Claro, por tanto, es extraño capturarlo en costas como las de Asturias y encima al lado de la playa. O sea, lo que uno siempre piensa, que está ahí a la altura de la rodilla, y a la altura de la rodilla vaya un pez como esto. ¿Es normal? Mira, Iker, este pez es bastante extraño encontrarlo en las aguas del Cantábrico,
Es un pez oceánico que vive, como te decía antes, a gran profundidad y que en algunas ocasiones sí que puede aparecer en zonas costeras. En Asturias es el primer caso que se da digamos que de presencia en estas zonas costeras, aunque nosotros tenemos uno que fue capturado en un arte de arrastre y que es precisamente el ejemplar que tenemos al lado. También nos llama la atención la dentición poderosa de este pez, que no es poca cosa. La pregunta es lógica, Luis. ¿Algún tipo de peligro si nos cruzamos, yo no sé si a la altura de la rodilla, con esta criatura? No tiene ningún peligro. En realidad, obviamente, el peligro lo tiene él con nosotros. Es un pez, quería puntuarte también que es un pez que está carente de escamas y que tiene microporos en todo lo que es su piel. Decirte que tiene una alteración en lo que es precisamente la dentición. Tiene 8 dientes realmente espectaculares en tamaño en comparación a los demás, que son, bueno, pues relativamente normales. No tiene ningún peligro para el ser humano, por supuesto, son especies que podríamos denominar avisales y por ello pues digamos que ningún comportamiento puede ser simbiótico en cuanto a que realmente podamos estar interactuando con ellos. E incluso aunque lo estuviéramos haciendo, no representaría el menor problema encontrarnos con ellos en el mar. Bueno, no sé, Luis, yo me quedo un poco escalofriado en ese aspecto, observando esos colmillos de 8 centímetros, ¿no? Que es que la mordida de eso puede ser realmente impresionante, aunque, como bien dices, a veces el peligro somos nosotros. En Asturias están pasando peces avisales dignos de un catálogo de otros tiempos y están surgiendo. ¿Por qué? Y es otra cuestión que igual, si quieres, un día analizamos. Gracias, Luis Laria, desde el CEPESMA, como siempre, compañero. Bueno, pues muy buenas noches, un placer de nuevo, Iker. Yo creo que lo lógico, ante lo que está pasando en Asturias y las recuperaciones que está haciendo Luis Laria, es que veamos un poco su museo, porque su museo era una cosa, como decís, se ha ido convirtiendo en otra. Al final es un poco un catálogo de criaturas extrañas con sus historias. A ver si podemos traer algunas aquí incluso, porque sería una cosa muy bonita, muy insólita, como lo que viene a continuación. Bogotá, Colombia. Una céntrica calle. Y de repente un vigilante de seguridad ve que en 3 de sus cámaras aparece una siniestra figura. Parece una anciana, tiene el pelo largo, lleva una falda negra y parece que está un poco jorobada. En ningún momento mira las cámaras, simplemente pasa por delante de ellas y de repente se esfuma. Desde hace ya varios meses la gente viene denunciando que precisamente en esa calle, frente a un edificio donde se cometió un crimen, se aparece el fantasma de una mujer anciana. Y ahora parece que las cámaras lo han captado. ¿Ustedes qué opinan? Y nos vamos hasta África, Huazilandia, un lugar donde ha salido una nueva ley. ¿Y cuál es esta ley? Pues que las brujas no pueden volar a más de 150 metros sobre el suelo. Sí, no es ninguna broma. Les aseguro que en esta localidad las creencias en la magia negra y en las brujas son muy profundas y ahora el gobierno ha decidido pues poner esta ley en la que se dice que esas ancianas subidas a su escoba no pueden superar el límite de altura. Y acabamos en las cataratas de Iguazú, donde una turista ha logrado captar esto que están ustedes viendo. Un objeto volante no identificado. Sería uno de los más claros en los últimos años. Esta fotografía, para algunos, es la prueba de que los extraterrestres nos visitan. Y otra cosa muy importante, que quieren agua, que se están viendo por muchas zonas donde el agua es abundante. En este caso, las cataratas de Iguazú. ¿Ustedes qué creen? ¿Querrán llevarse agua para su planeta? Ahora vamos con otra sección y que nos va a contar lo que pasó hace tiempo en una de sus videotecas. Esta es la única videoteca, la larga serie ya que hemos mostrado y proyectado ante todos ustedes, en la que he pensado romper la barrera del minuto, el sagrado minuto, los 60 segundos, porque si no, casi no se entiende. Pero bueno, hay una ley que hemos impuesto, ¿no? Es 1 minuto de viaje al pasado, lo saben muy bien. Pero claro, esto es tan excepcional
¿Qué es esto? ¿Algo humorístico, algo dramático? Yo no sé si pedir perdón al buen amigo Michel Casas por emitir este fragmento que es un poco ya, sinceramente, casi histórico o de leyenda urbana, ¿no? Se comentaba en los cenáculos de investigadores. Lo hemos recuperado de ese, tengo que decir, maravilloso programa, El Pentáculo, ETV, donde pasaron muchas cosas. La misma pasada semana, lo recordarán, estaba Michel, gran periodista, gran colega, que ha estado en Cuarto Milenio entrevistando a JJ Benítez. Pero hubo un episodio concreto donde lo pasaron muy mal. He pensado hasta llamar a Michel Casas para que nos comente, pues más de 20 años después, cómo vivió todo esto. Porque el guirigay que se montó en pleno plató, en el pequeño plató del Pentáculo, tuvo que ser muy comentado. Verán, hace ya algunos años, en casa de Javier Sierra, en Málaga, me puso en un viejo VHS, se veía mal, algo de lo que ustedes van a ver. Realmente harían falta 3, 4, 5 minutos para entender todo esto. Pasaron muchas más cosas, pero la ley de la videoteca, 60 segundos. Y ustedes imaginen lo que quieran. Hoy nace un mito, sin duda alguna. Lo hemos recuperado gracias a nuestro servicio de documentación en buena calidad. ETV, El Pentáculo. Ricard Bru, maestro de ceremonias en este caso. Una vasija, una ánfora, algo rarísimo, de aspecto un poco chusco o siniestro. Y al parecer la historia, eso me han contado a mí, de un espectro que estaba dentro de la vasija esta, milenaria, extraña, bueno, que era no tan milenaria. Pero algo pasó, algo ocurrió, y esto ya es increíble, porque todo salió como no estaba previsto. El pobre Michel palidecía. Las dos videntes que tenían que entrar en trance para conectar con el espíritu de la vasija empezaron a decir cosas muy raras. Ustedes lo van a ver. En fin, luego les contaré la otra parte, porque Pruden Muguruza, lo van a ver, estaba, pues como tenemos aquí, una sala para invitados, tuvo que acudir para intentar separar a las dos videntes que, según la hipnosis de Ricard Bru, tenían que conectar con el espectro de la vasija. Pero claro, es que la vasija, pasó algo con la vasija que tampoco estaba preparado. Era televisión verité pura y dura. Pobre Michel, qué mal lo tuvo que pasar. Incluso al final, bueno, eso os lo cuento luego, lo que pasó incluso hasta con las cámaras. Vamos a ver este documento y que sirva un poco casi como homenaje a aquel programa y como descargo y momento casi humorístico, pero lo tuvieron, repito, que pasar muy mal, porque la violencia de ese espíritu, si es que lo era, se apoderó de las dos videntes, o la histeria, o lo que ustedes quieran. Qué momentos, ¿verdad? El Pentáculo, ETV, la tinaja y el espectro. Esta manifestación, en todas las veces que yo he podido comprobarlo, es siempre violenta de entrada, siempre. Después ahí... Conviene... Prefiero no omitir nada, porque... Claro, tendrías que ayudarme, Michel, ¿eh? Sí, sí. Quietas, 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 quietas. Quietas. ¡Ay! Quieta, 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 quieta. Quieta, 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 quieta. Quieta, 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 quieta. Quieta, quieta. Vamos a ver si alguien de aquí nos puede ayudar. ¿Nos ayude? A ver, ven. Contamos hasta 3. Fuera, fuera. Bueno, y yo les digo que solo hemos visto el inicio del extraño aquelarre que se montó allí en el plató del Pentáculo. Es que lo veo de verdad y esto se va a convertir en un mito. Y repito, perdón, Michel y Ricard Bru, que luego ha tenido además enormes aciertos como el de Belmez con investigaciones. Pero yo creo que ahí pensaron que iba a ser algo ligero. Madre mía, Pruden Muguruza, el hombre que estaba dispuesto a hablar de otro tema y que tiene que salir, y eso sigue. Y la agresividad va mucho más allá, tanto que no podemos emitirlo. Golpes, insultos, las dos supuestas sensitivas, eso sí que es interesante, en un estado de histeria o de hipnosis profunda, porque realmente luego no se acordaban de lo que había ocurrido, se empiezan a agredir, se forman casi un ovillo, no se pueden separar, hasta el cámara,
tiene que intervenir, se cimbrea la imagen, el cámara entra, intenta ayudar, no pueden con ellas porque se forma ese mito, ¿verdad?, de que las personas hipnotizadas o sonambulizadas, como decían antiguamente, tienen una fuerza prodigiosa. Y lo han visto, es que Ricard Bruch es un hombre fornido, Pruden Muguruza, un hombre corpulento, y Mitchell Casas, que está ahí, que ayuda, pidiendo ayuda, es algo increíble, no pueden con ellas. Según parece, algo les obligó a destruirse. Y les aseguro que esto no es puro espectáculo televisivo, como luego hemos visto en otras emisiones, sino que realmente creían en lo que estaban haciendo, algo pasó y la sugestión hizo lo propio. Batalla campal. Lo increíble y alucinante es que durante unos 15 minutos dejan la cámara y se va viendo todo eso. Pruden Muguruza, el pobre sudando, no saben qué hacer, llaman, no hay nadie, salen más técnicos, esto es increíble, y al final aquello poco a poco vuelve a la razón. El siguiente fragmento o corte de esta historia legendaria, que yo no me creía hasta que la vi en casa de Javier Sierra, es ya Mitchell Casas, el pobre un poco irrepeinado, diciendo, bueno, hemos vivido algo increíble, o sea que hay partes que tampoco se emitieron, y por fin están aquí las dos señoritas que nos van a contar lo que han vivido, que prácticamente no se acordaban de esa escena tremenda. Bueno, pues pocas veces, ¿no?, en el mundo del misterio se ha formado tal zapatiesta hablando de fenómenos extraños, porque quizá hay puertas o vasijas, quién sabe, que nunca deben ser abiertas. Con esto recuerdo para Mitchell, claro que sí. Continuemos con otras historias que, bueno, serán de un tinte absolutamente diferente, ¿no?, en nuestro Gabinete de Expertos. Yo sinceramente me fío muy poco de las personas que dicen ser videntes, sensitivas. Saben que conocemos algunas y que realmente parece que en ocasiones ven cosas. Otras se lo toman tan a pecho que acaban en la gresca que ustedes han contemplado. Y luego yo creo que es más interesante observar a las personas normales y corrientes, como nosotros, como ustedes, que se topan con el misterio. Muchas veces, hay que decirlo, ante la pérdida de seres queridos o ante acontecimientos importantes, es cuando sabemos que se suceden este tipo de fenómenos. Tienen dos elementos importantes: el impacto que producen y el recuerdo. Estamos recibiendo casos de personas que han vivido acontecimientos años atrás y que no se olvidan, y que ahora ven que puede haber cierta solución. Ahí tienen las vías de contacto, como siempre. Gabinete de Expertos, una de las secciones importantes, sin duda, este año. Vamos con el primer informe, caso de esta noche. Pues nos lo enviaba Carolina Dega y nos contaba la siguiente historia. Su suegra había fallecido, al día siguiente era el entierro, y nos comentaba pues que, claro, habían tenido días de hospitales, que estaban cansados. Se prepara en su casa para ir a dormir y justo cuando va hacia su habitación, todo a oscuras, porque dice, claro, conozco mi casa perfectamente, yo iba a oscuras, y de repente siento una sensación extraña. Algo hace que vaya hacia una puerta que está muy cerca. Ella acude hacia allí y, como una especie de luminosidad, ve una espiral, lo describe así, de color entre gris y negra, que entra por la puerta de la calle y se abalanza directamente contra ella. Ella hasta tal punto se asusta y ve que algo se la tira encima, que hace así con los brazos, levanta los brazos para taparse la cabeza. En ese momento, pues eso desaparece. No vuelve a pasar nada en toda la noche, y al día siguiente, cuando van a la funeraria, como nos comenta ella, tienen que llevar la ropa de la persona fallecida, en este caso de su suegra, que además la suegra había dejado perfectamente puesta la ropa que quería para ser enterrada con ella, y los zapatos. Lo que a ella le llama la atención son los zapatos, porque dice, yo he oído siempre que a los difuntos, si se les ponen zapatos, vuelven a llevarse a quien más quieren. Por eso no se los entierra nunca con calzado. Yo además, se lo he oído en mi vida, vamos. Sí, es una historia así antigua que ella incluso nos comenta, bueno, son cosas de viejas, como las llaman, ¿no? Pero sí, es una historia que es bastante curiosa, es una tradición. No se entierra a los muertos con los zapatos porque pueden regresar a por alguien de la familia, a por alguien querido. Y en este caso ella nos dice que justo muy poquitos años después, su marido, que era el hijo de esta señora fallecida,
murió repentinamente de un cáncer, claro, que si tiene algo que ver o no, que ella lo relacionaba. Son tradiciones extrañas, pero bueno, a las personas se les entierra con su calzado, ¿no? Me imagino. ¿Tú crees? Yo creo que sí. En muchos sitios, ¿no? O sea, es una tradición ahí subterránea, ¿no? Bueno, pues es interesante conocerla. ¿Quién nos habla de este caso? Javier Sierra, nuestro compañero, es quien le va a dar a Carolina un consejo. Buenas noches, Carolina. El equipo de Cuarto Milenio me ha hecho llegar tu mensaje, que está lleno de cosas curiosísimas. Desde luego, la situación que viviste se enmarca en uno de los momentos de más estrés que puede tener un ser humano, que es la muerte de alguien cercano, de alguien querido. Pero eso no explica en absoluto ese remolino, ese viento fuerte que te sacudió de la manera tan gráfica como nos lo describes. Es curioso porque el asunto del viento está relacionado desde la más remota antigüedad con los soplos, con los mensajes de los espíritus, y tú inconscientemente lo vinculas de alguna manera a eso. Yo no sabría decirte, pero podríamos dejar abierta esa puerta si a ti se te satisface psicológicamente y tú te quedas tranquila con eso. Pero en realidad tu mensaje está lleno de inquietud, como si aquello hubiera sido algún tipo de manifestación extraña, incluso lo vinculas con supersticiones vinculadas al momento de la muerte. No enterrar a alguien con zapatos, nos explicabas en tu mensaje, en la zona en la que vives es interpretado como, en fin, un mal augurio y que pueda venir una muerte inmediatamente posterior. Bueno, la muerte está rodeada de supersticiones de ese tipo. Yo no le daría mayor crédito, igual que no le doy crédito a esas historias que nos hablan de que barrer en una casa delante de un muerto trae nuevos muertos, o que un funeral celebrado en viernes trae nuevos funerales a la familia. Todo eso son supersticiones. Pero el viento, ese viento, a mí me ha dejado muy sorprendido. Atención al caso 2. Yo soy de esas personas que no cree absolutamente en nada. Soy atea, incrédula, no creo en nada de lo que yo no pueda ver. Lo que pasa es que a veces al misterio, al fenómeno extraño, le importa muy poco lo que tú creas o no, y va y se aparece. Es lo que le ha pasado a Julia Rodríguez Cubelo, que nos escribe muy impactada, porque, no para menos, la historia es de esas que... Lunes 13 de febrero del 2012. Muere su tía Gloria con 55 años, una madrugada del sábado al domingo, se despierta ella muy afectada, muy alterada. Ella no sabe nada de lo que le ha pasado a su tía y resulta que observa lo siguiente en la habitación. Una claridad, es un caso parecido al que has contado antes. Una claridad que no sabe muy bien de dónde viene, que no es una claridad natural, que en su habitación no hay nada que produzca esa claridad. Y sobre esa claridad, un montón de sombras. Sombras que son clarísimas, que van deambulando de un lado a otro. Ella incluso abre los ojos mucho para observar aquello y está a punto de despertar a su marido para decir, mira lo que está ocurriendo. Pero la impresión, la inquietud, el terror, se puede decir, le deja casi paralizada. Eran las 5 de la mañana. Mira el reloj y se acuerda que eran las 5 de la mañana. Después, en los días siguientes, domingo, lunes, se siente muy cansada, tremendamente cansada. Y de pronto suena un móvil y le comunican que a su tía le dio infarto. Esa tía con la que comentábamos que se iniciaba la historia, se relaciona, o ella relaciona la visión. Después se entera de que precisamente a las 5 de la mañana, o sea, en el mismo momento en que ella está viendo esa extraña pantalla o claridad y dentro hay sombras, su tía es cuando fallece. Pero hay algo más. Es que su tía, antes de fallecer, antes de ese infarto, llama a gritos para que fuesen a ver unas sombras negras que se movían por su habitación. Su tía, con quien viviese, le llama diciendo que es que está viendo unas sombras negras. Ocurre a las 5 de la mañana y claro, ella dice, yo no creo en nada, soy atea, incrédula, pero se me pone el vello de punta cada vez que lo recuerdo. No es para menos, es una tremenda coincidencia en visión, en hora y tal y como ocurren los hechos que luego le cuentan ella por teléfono. No es fácil, ¿eh? Ante un caso de esta magnitud nos ponemos en contacto con una de esas pocas sensitivas de las que yo me fío por las demostraciones que nos ha hecho Paloma Navarrete. Julia Rodríguez nos escribe para contarnos una experiencia que en principio parece que la asustó, puesto que ver sombras oscuras en una habitación a oscuras, aunque ella dice que había una luz blanca que no sabía de dónde venía, pues sí puede ser un poco inquietante.
pero que luego este caso se resuelve una vez más en una experiencia de seres del otro lado que vienen a buscar a alguien que está a punto de hacer el tránsito entre un nivel de realidad y otro nivel de existencia. La tía de Julia falleció y poco antes de que esto ocurriera, Julia vio esas sombras negras. Que vamos a ver, sombras negras no quiere decir que sean sombras maléficas ni de la oscuridad, no. Esas sombras son oscuras porque están sobre un fondo más claro y entonces se destacan sobre ese fondo claro. Esas sombras se movían, estaban, inquietas parece ser, pero luego también otra persona vio esas sombras y además, otra persona no, en este caso además la tía de Julia, vio esas sombras y alguien que la llamaba desde la ventana, alguien que le decía que ven, ven. Está muy claro que habían venido, que una vez más seres del otro lado han venido a buscar a una persona que va a ponerse en viaje y que se va a encaminar a otra realidad. Eso es tranquilizador, no es para asustarnos. Así que, Julia, te agradezco mucho que nos cuentes este caso para que todos podamos participar de este conocimiento. Y ahora toda la atención, por favor. La historia que viene merece la pena. A mí me ha sorprendido. Pablo Villarrubia llevaba tiempo detrás de ella. Un hallazgo, unas minas y, ¿saben qué? La historia de esto que van a ver, las calaveras verdes. Calaveras verdes por algo, calaveras teñidas de este color por un sentido que les vamos a contar en el siguiente reportaje. Para eso hay que meterse en las profundidades de la tierra. Para eso hay que arrancar los secretos de la vieja minería, pero minería neolítica casi. Vamos a poner las manillas de nuestro reloj milenario en el 4000 a.C., en tiempos casi inmemoriales. Ya entonces, en esa franja del tiempo, se trabajaba en las minas, en primitivísimas minas, y ya entonces había ritos de los que no ha quedado nada escrito. La piedra, la oscuridad, el polvo los ha ido tapando. En Asturias, el hallazgo de lo que vamos a contar, las calaveras verdes, ha provocado como un retemblor que llega hasta nuestros días. Es como mirar el espejo de lo que fuimos y darnos cuenta de la presencia evidente de la muerte, pero de la muerte sagrada, de la muerte ritualizada. Verán, se puede asegurar, después de ver este reportaje de Pablo Villarrubia, que la leyenda sigue viva, por ejemplo en el norte de España, y habrá quien, bueno, es posible, dándoselas de entendido o de persona racional, piense en cuentos de viejos o en impactos y sustos que son de otro tiempo, y no es verdad. Cualquier persona, si se adentra en la oscuridad de la naturaleza y se va despojando de todo lo que nos conecta casi tecnológicamente a nuestra vida, empezará a sentir la extraña soledad y la sombra precisamente de lo profundo. Me lo decía un día un buen amigo, doctor Cardero, toda nuestra tecnología, ordenadores, conexiones, todo lo que nos une en nuestro mundo cotidiano, cuando uno entra en el bosque 150 metros, bosque de verdad, en España, se abandona. Volvemos a ser el ser indefenso ante la madre naturaleza. En las cuevas pasa eso. Miren, estas imágenes que les estoy mostrando, yo las tengo muy grabadas, porque fue nuestra primera grabación de una cueva en Cantabria. Estamos hablando de Cantabria y de Asturias, dos lugares mágicos donde los haya. Bueno, pues en la cueva de la Garma, que pudimos filmar por vez primera para la televisión en este país, resulta que había algo más que pinturas rupestres, que viejos códigos, había mucho más, esto que están viendo. De pronto, en una de las galerías, abriéndose paso entre la oscuridad de los siglos, hay 6 esqueletos. 5 están completos, 5 están en el mismo dibujo en el que perecieron. Y surgen las preguntas. ¿Qué hacían por lo menos 5 individuos hacia el siglo V de nuestra era
hollando, buscando. ¿Qué tesoro perseguían en lo más profundo de una cueva del norte de Cantabria? Nunca lo sabremos. De algunos quedaron las hebillas de sus cinturones visigóticos. ¿Cómo alcanzó la muerte a esta comitiva? Tampoco lo sabemos. ¿Por qué estaban en esa posición? ¿Fueron víctimas de un rito o realmente algo les sorprendió? ¿El miedo, el pánico, la soledad? ¿Se cerró la compuerta que les conducía al exterior? ¿El saberse enterrado en vida? Bueno, estas cosas pasan en las cuevas y nosotros casi pudimos tocarlas. Ha pasado mucho tiempo, casi todo el tiempo del mundo, y ahí siguen los cuerpos de la Garma gritando el eco de su misterio. Bueno, pues en Asturias pasa algo parecido, pero encima es que las calaveras son verdes y esto produce un poco un resplandor casi demoníaco. No les quiero hacer esperar más. Descifremos, si es posible, parte del enigma. En una vieja mina, en el Neolítico, ocurrió algo. Ese algo nos motiva, nos lleva a investigar. Asturias y su secreto nos aguardan. Asturias es tierra de leyendas, en especial la Sierra del Aramo, considerada antaño lugar de residencia de los irascibles dioses astures. La gran masa caliza del Aramo, que ocupaba el centro de Asturias, era visible desde todos los contornos, por lo cual, y teniendo en cuenta el culto que hubo tradicionalmente a las alturas, es normal que fuera considerado a lo largo de la historia como un monte sagrado para los astures. Aún pueden verse allí vestigios de las antiguas minas de cobre y cobalto, hoy completamente abandonadas, tras casi 4.000 años de explotación. Sus galerías están rodeadas de oscuras leyendas y descubrimientos arqueológicos desconcertantes. Entre 1888 y 1893 se encontraron unos extraños esqueletos que yacían olvidados en los túneles. El ingeniero holandés Van Stralen halló un total de 16 cuerpos y varios cráneos, todos ellos de un llamativo color verdoso, debido a la impregnación del mineral de cobre. El hallazgo en 1888 de los esqueletos de las minas del Texeo, del Aramo, despertó mucho interés popular. Se guardaron precisamente en la casona, en una de las dependencias, y popularmente se interpretó como los restos de alguna guerra, una presunta guerra de secesión, la carlistada, la francesada, incluso hasta la guerra civil, o otros recurrían a explicarlo como los esqueletos de los antiguos moros que habían estado extrayendo el cobre en estas minas. Cuarto milenio se ha desplazado hasta la aldea de Llamo, donde viven los últimos mineros que trabajaron en aquel mundo subterráneo. Algunos, como Argentina Muñoz García, no olvidarán jamás su encuentro con aquellos restos humanos transformados por el cobre. Aquello era un dolor, todavía me escapa casi llorar ahora. Aquello era un dolor, mira aquellos esqueletos allí. Y yo fue cuando yo os dije que yo que no volvía más a la mina, yo no vuelvo a la mina. Los esqueletos esos no eran de mineros, ni de... Decían que eran de la guerra de sucesión, de la guerra que hubo ahí hay un montón de años ya, y que los tiraron allí, o los mataron dentro, eso no se sabe. Los huesos, trabajando en la mina, de descubrir huesos en un sitio o en otro. Antonio García recuerda en qué condiciones encontró uno de los cuerpos de la mina del Aramo a finales de los años 40. Barrenando por aquello, y por el agujero aquel, pues caló a donde estaba aquel, y allí había una cueva, o sea, un espacio ya mayor. Y allí estaba él sentado, era, claro, verde. ¿Qué siguen los años que llevaría allí? Estaba sentado en una piedra, él murió, él se conoce que estaba trabajando allí, se sintió mal, se sentó y quedó muerto. La visión de aquellas osamentas milenarias llenó de miedo a Argentina y a sus amigas que trabajaban en la mina encarrilando vagones. Los esqueletos que encontraron ahí en las minas del Aramo, bajaronlos para la casona todos.
Y en la casona cerraron, porque en la casona había baile. Los domingos había baile y si estaba un poco frío o eso, metímonos dentro de la casona porque tienen mucho hueco. Años después, los restos humanos fueron retirados de la casona de la mina del Teixeu. Eso lo bajaron todo para la casona y dicen que está por un museo ahí por Oviedo, no sé por dónde. O por lo menos parte de ello, otro se perdió. Los arqueólogos descubrieron que aquellos esqueletos pertenecían a hombres que vivieron 2000 años antes de Cristo, los mismos que excavaron galerías resquebrajando a fuego la roca. En la Edad del Bronce, los mineros del Aramo excavaban galerías para sacar el mineral de cobre con picos como este, es decir, asta de ciervo que cortaban adecuadamente y después con mazas de piedra que utilizaban para abrir galerías y extraer el mineral. Las primeras teorías para explicar la muerte de los mineros de la Edad del Bronce apuntaban hacia accidentes en las galerías, pero las modernas investigaciones muestran otras causas. Si bien en un primer momento los esqueletos del Aramo se entendieron como fruto de un derrumbamiento, de un accidente minero, la disposición que tenían, colocados con un orden determinado, algunos en cuclillas, con los instrumentos, con las mazas con las cuales se realizaban los laboreos, nos hace suponer que en realidad están colocados en forma de enterramiento ritual, en forma de enterramiento votivo, como ofrecimiento precisamente a unas deidades superiores, a unas divinidades de ese mundo subterráneo, el cual explotaban. Aparentemente este tipo de enterramiento ritual era común en toda Europa. Si tú coges algo de la naturaleza, y en este caso del monte sagrado, tienes que ofertar algo a cambio. En este caso, los cuerpos de los propios mineros. Hoy, algunos de los esqueletos y cráneos verdes del Aramo se encuentran expuestos en el Museo Arqueológico de Oviedo. En el pasado, aquellos muertos fueron útiles para alimentar las creencias de los vivos. Así mantenían calmados a los espíritus de la tierra, que podían arrastrarlos al Averno o permitirles encontrar y extraer valiosos minerales robados a aquellas minas del infierno. Ya lo han comprobado. En este reportaje de Pablo perfectamente se palpa casi la sensación milenaria del impacto que todavía produce en una comunidad aquel encuentro, en el fondo, con lo luminoso, con lo misterioso, en las cuevas, en las minas, en las oquedades de la naturaleza, de repente la calavera. Es que es todo simbolismo y vamos a ir un poco más allá. A mí me ha gustado mucho descubrir esta historia y, como les decía antes, yo no conocía tan cerca estos misterios, ¿no?, que nos llevan directamente a nuestro propio pasado y que tienen mucho más que descubrir, páginas ocultas. Pablo, compañero, buenas noches. Buenas noches, amigo Iker. Vamos a ver, primero, ¿cómo interpretas que hemos visto algunos testimonios que, oye, de verdad, ¿no? Esa señora que llorando te dice, tanto tiempo después, que ella no vuelve a la mina, y yo lo entiendo por, ¡pum!, el impacto, ¿no?, el encontrarse de alguna forma con la muerte, con el rito ahí. ¿Cómo interpreta el testimonio global que tú has recogido la aparición de las calaveras? Hay mucha discusión, pero al final, ¿qué creen ellos en profundidad? Fíjate, lo has dicho ahora al principio, Iker, que después de 4000 años que están esas calaveras, todavía siguen provocando alteraciones, impactos sobre la población local. Hablamos de gente que son los descendientes de antiguos celtas que ahí habitaron esa región. Pero esta gente, cuando me topé en esa pequeña aldea perdida al lado del Aramo, de aquellas antiguas minas, la señora argentina, cuando la vi ella llorando, pensando que aquellas calaveras eran de la guerra civil, o entonces que tenía miedo cuando iba a bailar con amiga en aquel caserón y que a la parte de arriba estaban las calaveras, yo dije, esas calaveras están vivas, es historia viva, es antropología ahora viva. Les cogieron miedo de alguna forma, o sea, es decir, era tan impactante y se sabía tan poco y nadie podía imaginar que, ojo, nos remontamos 4000 años, o sea, esas calaveras llevan en esa posición que parece ritualística
desde el tiempo de las pirámides. Nos hemos hecho ya clara la idea, ¿no? Pero su influjo continúa. Y claro, hemos buscado y hemos buceado y resulta que en la propia mitología asturiana, en ese mundo profundo que por fortuna aún vive, gracias a especialistas como nuestros compañeros Álvarez Peña y los que surgen ahí en el reportaje, resulta que ya había historias de el mito, el rito e incluso la ofrenda a los antiguos dioses en esas mismas cavidades. Fíjate que en esa región de Asturias el padre Feijó, el mítico padre Feijó, ¿no?, ya hablaba del demonio de las mines en Asturias. ¿Y qué era ese demonio de las mines? Era una entidad diabólica que habitaba ahí, que guardaba tesoros. Pero para poder coger esos tesoros, o digamos esa riqueza de su suelo, era necesario exorcizar esos demonios. Así lo hablaba el padre Feijó. Se llegaron a exorcizar esos lugares en la antigüedad. Exactamente, y no solo eso, se hacían ritos. Cada vez que se iba a abrir una mina, tanto en Asturias, España y el resto de Europa, porque era una cultura, digamos, que se difundía, necesitaban hacer rituales para pedir permiso para poder extraer ese metal. Ese era, digamos, el principio básico para todas las minas europeas, ¿eh? Y en el caso de las minas aquí del Aramo, que lo más interesante que el profesor Blas Cortina descubrió es que hubo ofrendas humanas. Impresionante. Cuerpos humanos ofrendados, puestos adrede para satisfacer a ese ente infernal, cuyo nombre no sabemos, pero es una forma demoníaca, el guardián de las cuevas. Yo te voy a confesar una cosa. Hay un momento, Pablo, en ese reportaje que tú has hecho, que uno de los testigos, recordándonos el impacto visual, lo reduce a una vieja pizarra. Estamos en el tiempo de las tabletas, de los ordenadores, de los efectos. Y les voy a decir una cosa. La vieja pizarra con la silueta de cómo estaba sentada la calavera, el esqueleto, después de 4000 años seguía en esa posición, y cómo en esquematismo, casi como un arte prehistórico, lo hace ese hombre, a mí me ha impactado. Espero que ustedes también. Tienen la fuerza del simbolismo. Vamos más allá, porque aquí hemos contado historias de minas, algunas muy sobrecogedoras. Los mineros son gente recia, los mineros no son gente que se ande con gaitas, ni mucho menos, ni historias fantasmagóricas. Cuando viven algo lo cuentan, y recordarán un reportaje sobre un ser descabezado, por ejemplo, también en Asturias, que se apareció en una mina. Y recordarán minas en concreto, Pablo, en lo más profundo de Bolivia, donde también ocurre esto, pero calcado. Lo mismo, calcado. Además, en las antiguas leyendas de Europa, recogidas por miles de viajeros, por cientos de viajeros que estuvieron en el siglo XIV, XV, XVI, hablaban de que había un viejecito que era el guardián de las minas, que andaba con un candil deambulando por rincones perdidos de esas minas imposibles, y que era el guardián que sería, digamos, ese ente que podría ser el benefactor como demoníaco. Tú lo viviste allí. Y además en Bolivia exactamente lo mismo. El mítico tío, el terrible tío, o el supay, el señor de las entrañas, que aparece para los mineros bolivianos cuando estuvimos ahí para cuarto milenio, ¿no? Allí en Potosinas, minas. Es que daba miedo ese ídolo. Era terrible. Entonces ellos hablaban, todos los mineros hablaban de un viejecito que llegaba por allí, caminaba y pedía hojas de coca, pedía, digamos, otras ofrendas como tabaco, para que se le diera ese tabaco, y de pronto ese viejecito desaparecía misteriosamente, y en el lugar donde había desaparecido encontraban una veta de plata, si el minero tenía buen corazón. Caso contrario, al revés, se le podía caer una piedra sobre la cabeza y matarle inmediatamente. Era la venganza del supay, el mítico tío. El supay. Es decir, recorremos el mundo y nos encontramos la misma historia de la viejísima transacción entre el hombre y la piedra, entre el hombre y el material precioso. Hace 4000 años en Asturias, los hombres que fuimos se metían en el inframundo, sabían que era un viaje terrorífico también, para intentar conseguir algo que ya nos deslumbraba, que es interesante saberlo: el oro, el cobre, el inicio de los metales. Y de todo eso ha quedado un sueño lejano que sigue empapándonos y que sigue generando miedo. Yo te felicito, Pablo, porque recuperar las calaveras verdes, mucho más allá de lo que significan, es también reivindicar la mitología de nuestros pueblos, volver a indagar en la España mágica, que tanto nos asombra, tanto nos enseña cada semana en Cuarto Milenio. Y ahora, si ustedes quieren, ¿verdad?, que visiten las calaveras, porque es que lo alucinante es que siguen estando ahí. En el Museo de Oviedo, claro, sí. Nunca sabremos quizá qué pasó con ese grupo. Nunca sabremos si son víctimas de un rito, de un sacrificio, si se inmolaron ellos mismos, o si, como en la Garma quizá, quedaron atrapados y no pudieron salir.
Pablo, gracias, como siempre. Gracias a los mineros asturianos que nos sirvieron para ese programa, ¿no? Y que además desvelaron un secreto, que son gente muy recia y que no suelen ser amigos de contar su mundo profundo, ¿no? Nunca mejor dicho, y lo han hecho. Pablo, hasta la próxima, compañero. Gracias, amigo. ¿Cuánto nos queda por aprender de los antiguos que vivieron en nuestro mismo suelo, de alguna manera? Yo animo a la propia gente de Asturias a que conozca esta historia de las calaveras verdes, llena de misterio, esas calaveras empapadas del cobre de la historia y la antigüedad. Vamos con otra cosa, vamos con fotografías, vamos con imágenes. ¿Podrán superar a ese pizarrín que yo decía? Es difícil, ¿eh? Pero bueno, son imágenes de hoy en día, tienen que conocerlas. Esta semana comenzamos las fotografías de los espectadores en Malva, en Zamora. Desde allí nos escribía Íñigo Rodríguez y nos comentaba, como vemos en la fotografía, pues que su localidad se inundó y un grupo de amigos decidieron hacer unas fotografías. Vemos cómo está todo el agua, ¿verdad? Que parece, en vez del pueblo, parece un río. ¿Qué pasa? Que delante de ellos había una especie de neblina. Nos dice que en ningún momento ninguno ni estaba fumando, ni había humo de ningún tipo alrededor y que de repente apareció esto que están ustedes viendo. Una especie de encapuchado, ellos lo llaman así, que estaría aquí en primer plano. Esta sería la capucha, un brazo levantado, una especie de figura, ¿verdad? Incluso los pies se verían y justamente al lado un rostro, pero un rostro como apenado, como incluso de terror. Ahí estarían los ojos, que están como un poco hacia abajo, la boca, que también parece una expresión de terror, y la nariz. Guillermo lo que nos dice es que no sabe a qué se debe esa neblina, pero sí que es cierto que se ven dos figuras perfectamente, que sería una pareidolia, o tal vez no, y estaban avisando algo por esa tragedia, esas inundaciones que se estaban viviendo en la localidad. Esperemos que no haya ocurrido ninguna tragedia. Y nos vamos hasta Edimburgo. Desde allí nos enviaba esta fotografía otro de nuestros espectadores, Eva Pereira. Nos decía que estaban haciendo una visita guiada. Como ven, están todos muy atentos a esta persona que sería el guía que les está explicando algo. Han hecho una fotografía y ¿qué ha salido? No sabemos si era un lugar de misterio o no. Tal vez Eva nos lo puede comentar en otro mail. Pues fíjense, una cara que se ve además perfectamente. Un invitado sorpresa, había alguien más allí, en aquel lugar había ocurrido algo. Bueno, tal vez es un lugar marcado por la tragedia o no. Pero en este caso, ese rostro, que además se ve que es de un hombre joven, incluso parece que puede tener bigote, que tiene barbita, sería el de la persona que está explicando. Aquí lo vemos. Esta sería la persona. En un momento dado, al hacer la fotografía, se ha girado y la cámara ha captado su rostro, que aparece ahí arriba. Una fotografía como movida por las luces, por la oscuridad, por los flashes, pero que tendría una explicación. Si tienen fotografías que no saben qué es lo que ocurre en ellas, que aparece algo extraordinario, ya saben que hay dos vías de contacto si quieren que las analicemos. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y el apartado de correos 18189 con el código postal de Madrid 28080. Espero que hayan disfrutado de este programa un poco a deshora y ojalá que hayan estado todo este tiempo entretenidos, aprendiendo cosas, a favor de unas, quizá en contra de otras. Es nuestro cometido. Y habitualmente, porque quizá ya se ha incorporado gente, público, ustedes, a esta franja que no son habituales, que no son seguidores, me gustaría explicarles que en esta mesa, tan desordenada aparentemente, todo desorden tiene cierto orden. Yo suelo pues lanzar algunas cuestiones, algunos pensamientos, y es la forma que tenemos, ¿no?, de rematar la semana. A veces para bien y a veces para mal, pensar en la audiencia. En las últimas, precisamente, yo he estado bastante, no voy a decir profundo porque creo que no llego a eso, pero sí, divagando, la muerte, el más allá, bueno, cosas importantes. Y me van a permitir, coincide, que precisamente esta semana sea algo más lúdico, ¿no? Porque estamos en plena época de Feria del Libro. Y en Madrid se genera un ambiente muy especial, y en otros lugares de España, ¿no?,
la fiesta de los libros. Yo me di una vuelta con mi mujer y con mi hija el viernes pasado y vi, hace mucho que no firmamos ya, y eso les voy a contar algunas anécdotas curiosas. Vi que había gente, vi que había muchos niños, vi que había muchas personas y sobre todo vi que había muchos libros. Y en el tiempo que estamos viviendo, en el tiempo de crisis, en el tiempo de angustia, en el tiempo de comunicación permanente de que todo va muy mal, pues yo sentí como que no todo está perdido, ¿no? Cuando la Feria del Libro de Madrid tiene todavía más títulos, más pequeñas editoriales, mi abrazo para todos esos pequeños editores que son grandes muchas veces en contenido, se siguen editando un montón de cosas maravillosas, especializadas, no sé, es como decir, la máquina de la cultura no para. Da igual un poco el entorno, por supuesto, la asfixia, ¿no?, económica que estamos viviendo, pero eso sigue ahí. Y la fascinación que viven algunos niños sigue ahí, que nos genera eso, yo creo que esperanza también para el futuro. Y entonces me fijé, como me he fijado siempre desde niño, cuando yo llegué a Madrid con 14 años, no tan niño, pero lo primero que hizo prácticamente también fue ir a la Feria del Libro. Para mí eso fue un encuentro extraordinario, ¿no? Yo veía a los autores. No me imaginaba, bueno, siempre lo soñé, que iba a ser yo uno de los autores que firmase en las casetas, porque ya de principio vi que eso era muy arriesgado. Vi a grandes figuras de su tiempo que no tenían firma. Es decir, estaban esperando, pero nadie iba. Y yo decía, caramba, qué momento, ¿no? Qué momento más angustioso. Veía al librero al lado impertérrito, al editor, y esa persona que se queda pero luego se marcha. Y en personas, repito, que eran firmas importantes. Y llegó el momento, hacia el año 1999, hace 14 años, en que yo firmé mi primer libro, Enigma sin resolver, y me sometí a esa especie de hoguera de las vanidades, que es la Feria del Libro, porque sigo preguntándome hoy qué nos empuja a los escritores a sentarnos delante del bullicio de la Feria del Libro, sabiendo que tiene sus peligros. Miren, yo he llegado a estar en un gran almacén, no era Feria del Libro, un gran almacén importante, el más importante, con uno de mis primeros libros. Había pilas. Y firmé uno. Y les aseguro que esa experiencia me hizo ser más fuerte, ¿no? Porque ¿cómo mantiene uno el tipo? ¿Qué cara pone? Venía una bulilla muy simpática y yo, bueno, por fin uno. Pero lo que me pregunta es dónde está la tostadora, dónde están los electrodomésticos. Uno se descompone, no sabe qué hacer. Y son los mismos gestos y miradas que yo temía que iba a tener que vivir como escritor. Pero luego comprendí que era el proceso iniciático del escritor. Hay del escritor que llega a su primera Feria del Libro condicionado por no sé qué y tenga una cola tremenda. Porque le puede pasar, y es el enigma de los libros, que al año siguiente, por mucho que él se crea, no haya nadie. Y también creo que es positivo, porque el mundo del libro, como el mundo del arte, es incontrolable. Da igual la figura que uno sea, que salga por todas las televisiones, que le hagan toda la publicidad del mundo. El público, que es soberano, ustedes que saben, conectan o no conectan. Y eso genera grandes crisis. He vivido de todo. Eso lo he vivido. Algún compañero, me vas a permitir porque es un tipo genial, lleva con nosotros muchos años, Santiago Camacho me dijo, yo he hecho un rosco, he hecho un rosco. Hacer el rosco es hacer cero. Y yo decía, pero Santi, compañero, ¿y cómo mantuviste el tipo en la Feria del Libro de Madrid? Y él me dijo, pues me puse a vender otros libros de otros autores, o sea, tipo genial. Hemos pasado por eso. Y el viernes yo vi que había otros autores y que también pasaban por ese nudo en el estómago. En el fondo el escritor pretende ver el rostro de sus lectores, pretende saber cómo les ha parecido, pretende meterse un poco en su alma y saber si va por el buen camino, pero también pretende sentirse querido. Y sentirse querido no es solo por vender libros, porque los libros tampoco se venden en la feria en sí, sino que son un proceso mucho más largo, pero sí quiere sentirse un poco... En fin, todos tenemos nuestro ego, ¿no? Yo he pasado de vender un solo libro, es verdad, a con Carmen, el último año que firmamos, 2006, tener una cola de 2.000 personas y disturbios en el Parque del Retiro y firmar en un banco, cosa que le ha pasado ahora a nuestro compañero Javier Sierra, cosa que nos alegra mucho y con mucha gente milenaria. Pero si uno no ha pasado de vender un solo libro y tener esa angustia, quizá luego no disfruta en todo su ámbito lo que es la gran oleada de gente, ¿no? Anécdotas muchísimas, desmayos en la cola, personas que te vienen con su revelación también, personas que te vienen a comprar un libro y te dicen que el anterior no les gustó absolutamente nada, que es usted muy mal escritor. Es un mundo muy curioso y los escritores, en el fondo vanidosos que somos, seguimos sometiéndonos a ese proceso maravilloso. O un niño
Un niño que tiene tu edad cuando tú le pediste a un escritor su primer libro y que te viene para que se lo firmes. Son momentos muy emocionantes, mucho más allá de la cuestión crematística, de vendido tanto, las listas de ventas, todas esas tonterías, ¿no? En fin, es bonito. Yo creo que me cuentan, me dicen que este año 2013 los libreros están contentos. Bueno, es un detalle. Yo hice una cosa. Repito, con mi mujer y mi hija vi a 2 autores, igual me están viendo. Un arqueólogo, no tenía nadie en la cola, y le había angustiado. Yo me acerqué y le compré su libro. Y el hombre yo creo que no se lo creía. Y luego otra chica que había hecho otro libro de investigación, que tampoco tenía nadie, porque no es fácil, hay que pasar el proceso. Yo me acerqué y le compré su libro. Y tampoco se lo creía. Pero, ¿saben? A mí me hubiese gustado, a mí me hubiese hecho feliz en esas primeras ferias del libro, antes de la radio, antes de la tele, que alguien quizá que yo admirase, no sé, viniese y me comprase un libro. En fin, hay que hacer lo que a uno le gustaría que le hubiesen hecho, ¿verdad? Creo yo. Pásense por la Feria del Libro. En el fondo es comunicar con el misterio, con el enigma y con la hoguera de las vanidades. Hasta dentro de 7 días, amigos.